Se ha interesado en Perdona, Marta, verla, lo vamos a dejar grabado. vale, un poquito más adelante. Bueno, antes de nada y para que nos conozcáis un poquito, voy a presentarnos. Let Yourselves es una empresa que fue creada en el año 2015 por nuestra compañera Eva Corujo, que es farmacéutica. Y el objetivo principal de Let Yourselves es la enseñanza de los métodos naturales de reconocimiento de fertilidad enfocada al conocimiento del propio cuerpo, a la maduración personal y a una práctica de una conducta sexual responsable. La Asociación Española de Farmacéuticos Católicos nació hace 30 años y tiene entre sus objetivos principales fomentar el ejercicio profesional del farmacéutico desde el punto de vista de los valores cristianos, que son el respeto y promoción de la dignidad de la vida humana, y fomentar la ética profesional. Para ello, en la asociación periódicamente organizamos diferentes eventos formativos de temas de actualidad e interés profesional, como es el ciclo de conferencias que comienza hoy. No quiere decir que estos eventos formativos sean exclusivos de farmacéuticos, ya que pues bueno, están abiertos a cualquier profesional sanitario y a cualquier el público en general pues, que le interesen este tipo de temas. El ciclo que empieza hoy tiene como objetivo poner en valor los métodos de reconocimiento de la fertilidad como herramienta necesaria para el autocuidado y el conocimiento de la salud de la mujer. Constará de 3 sesiones. La primera empieza hoy, la ponente es Eva Corujo y nos hablará sobre la salud reproductiva de la mujer, la necesidad del reconocimiento natural de la fertilidad y el descubrimiento de patologías. La segunda sesión tendrá lugar el día 25 de enero y trataremos los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales y la responsabilidad del farmacéutico en la dispensación. La impartirá don Ignacio Segarra. Y la tercera sesión tendrá lugar el 1 de febrero y en esta hablaremos de naprotecnología como alternativa a los problemas de fertilidad y al tratamiento de ciertas patologías. Hoy pues vamos a comenzar con la primera sesión. Como decía, el título es La salud reproductiva de la mujer, necesidad del reconocimiento natural de la fertilidad y el descubrimiento de patologías, y para ello tenemos a nuestra compañera Eva Corujo, que es farmacéutica y es máster en bioética. Eva, pues seguramente que la conocéis muchísimos, es experta en reconocimientos de la fertilidad. Es monitora de métodos de planificación familiar como son el Billings y el sintotérmico, experta en educación afectivo-sexual, y inició el proyecto Learn Yourselves en el año 2015, pues como comentaba antes, para enseñar la fertilidad y la sexualidad humana bajo una perspectiva respetuosa e integral de la persona. Es autora también del libro Naturalmente Fértiles, casada y madre de 7 hijos, y actualmente cursa el máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Pues nada, bienvenida Eva, de nuevo. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, ya lo veréis al terminar la charla. Es impresionante escucharla, pues por su larga experiencia y bueno, pues y lo bien que explica todo, con la profesionalidad con la que se forma y transmite las cosas. Bienvenida. Bueno, gracias, Marta. No sé si has exagerado mucho, pero ya al final, a ver qué opinan los que me van a escuchar. Pues la verdad es que me he preparado esta sesión con mucha ilusión y agradezco un montón a Marta y a Ana que están aquí con nosotros, pues la invitación, ¿no?, a participar en este ciclo de conferencias. Y cuando lo estábamos hablando, ¿no?, o sea, nuestra idea era transmitir la importancia que tiene reconocer la fertilidad como un valor, ¿no?, como un valor para la mujer, como una forma de autoconocerse, de valorarse, de respetarse, de ser respetada y de compartir esa información con el hombre, ¿no? A veces a los hombres les dejamos ahí un poco aparcados, pero también es importante tener en cuenta, ¿no?, porque la fertilidad es una cosa de dos. Entonces, bueno, yo os he traído una presentación y como creo que lo has dicho, Marta, al principio, ¿no?, las dudas, si os parece mejor para el final, ¿vale? Porque si me vais preguntando entre medias, me puedo ir por las ramas fácilmente, ¿no? Además, soy muy dada a irme por las ramas. Espero centrarme bien en lo que he preparado, que es verdad que me ha costado un poco, ¿eh? Porque digo, a ver, ¿por dónde acoto, no? Porque podría estar hablando de este tema horas y horas y horas. Tampoco es plan, ¿no?
No sé cuánto va a durar exactamente, dependerá mucho también de las dudas después. He intentado prepararoslo de forma sencilla y fácil, ¿no? No sé si los que estáis, como no os conozco, no sé si sois sanitarios, si no sois sanitarios, qué formación tenéis en estos temas, si los conocéis, no los conocéis. Yo voy a hablar así un poco para un público general, ¿vale? Y que esté muy experto, pues a lo mejor le parece bien, pero le encantaría saber más y al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he preparado en general. Y nada, las dudas, pues yo creo que o las vais escribiendo en el chat y entre Ana y Marta las vais gestionando, ¿no? Sí, O mejor. luego si Sí. queréis abrís el audio y preguntáis. Vamos, ya eso a gusto de cada cual, ¿vale? Bueno, vamos allá, ¿vale? Voy a compartiros la presentación. A ver. Y enseguida se os va a compartir, os va a salir compartido. Un momentito. Bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Vale, bueno, perdón porque le estaba diciendo antes a Marta y Ana que he cambiado de sitio de presentación y no sé si se me ha desconfigurado algo. Si veo cosas raras o cosas descolocadas, os lo digo, ¿vale? Bueno, el tema de esta sesión, ¿no? es esa salud reproductiva de la mujer y el tema del que vamos a hablar básicamente es el reconocimiento de la fertilidad que permite poder descubrir patologías, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante que una mujer se conozca porque de cómo sea su ciclo... Perdón, hay un micro abierto. Sí. Ana, no sé si puedes tú desactivar todos los micros. Sí, voy a desactivarlo, sí. Vale, ok, Gracias. La fertilidad de la mujer es signo de salud, ¿no? Una mujer en edad fértil pues va a tener una serie de señales, ¿no? Que le va a ir dando su cuerpo, que le va a ir diciendo pues que está todo bien o no, ¿verdad? Lo normal es estar sanas, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de la vida fértil pues pueden pasar pues cosas, ¿no? Situaciones diversas que pues sea la mujer se dé cuenta, ¿no? Y las perciban como una alerta, ¿no? De uy, aquí pasa algo, ¿no? La sesión la he dividido en 4 partes, ¿vale? Cuando lo estaba preparando digo, a ver cómo lo hago. No, bueno, pues el primer punto lo voy a explicar muy brevemente, que es de dónde partimos, es decir, el reconocimiento de la fertilidad es algo que es poco conocido en general, ¿no? En el sector femenino. Yo por lo menos con las mujeres que voy tratando, en todos estos años que he ido tratando a mujeres, pues siempre ha sido un tema, de alguna forma, un tema desconocido. Y eso tiene un motivo. En segundo lugar, hablaré del reconocimiento de la fertilidad, de lo que es en sí esa capacidad que tiene la mujer de conocer cómo funciona su ciclo, de reconocer los distintos momentos que tiene, de reconocer la ovulación, que es el evento más importante, y ese reconocimiento de la fertilidad se hace con lo que se conoce como los métodos naturales, que también se les puede llamar métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y en este punto me voy a extender un poco más. El tercer punto, hablaré sobre la eficacia y el aprendizaje. ¿El qué? Ah, no me estáis diciendo. No, voy a Perdón, silenciar. es que me pensaba que me estaban diciendo a mí, perdón. El tercer punto será sobre la eficacia y aprendizaje, ¿no? Sobre todo el tema de la eficacia, ¿no? Y el cuarto punto, los beneficios que todo esto tiene para la salud. Y os pondré algunos ejemplos, y si veo que no me haya alargado mucho, algunos ejemplos de casos que he tenido y creo que eso pues puede ayudar, ¿no? A hacernos una idea, ¿no? De lo que puede ayudar ese conocerse, ¿no? A la mujer. Primer punto, ¿de dónde partimos? Bueno, yo cuando hice el máster de bioética hace ya muchos años, creo que fue en el 2009, no estaba ni casada, pues ese máster en bioética, pues al final, como los másteres, ¿no? Pues hay que hacer un trabajo de fin de máster. Y mi trabajo fue de la historia de la mentalidad anticonceptiva, me ayudó mucho a entender por qué hoy pensamos todos, de alguna forma, en modo anticonceptivo, ¿no? Y esto tiene pues su razón y tiene mucho que ver con ese desconocimiento que existe de la fertilidad, ¿no? De esos métodos naturales. Esta mujer que os traigo aquí en esta imagen era Margaret
Stanger, que fue una de las promotoras del feminismo radical, una promotora de toda la investigación de la píldora hormonal, ¿no? Pues esta mujer también tiene su historia personal, que yo cuando la leía decía, jo, claro, es que al final todo, según la vivencia que hayamos tenido, también eso nos ha hecho llegar a realizar determinadas acciones, ¿no? Bueno, pues esta mujer, así como dato curioso, cuando lo lees dices, wow, ¿no? Pues era la sexta de 11 hijos, su madre se murió cuando ella tenía 19 años y en el funeral le echó en cara a su padre que su madre se había muerto por tener tantos hijos, ¿no? Entonces, esto también explica un poco pues cómo ella pues prácticamente toda su vida de adulta la dedicó a promocionar la anticoncepción, ¿no? De hecho decía esta frase, ¿no? Las mujeres necesitan una píldora anticonceptiva que se pueda tomar fácil como una aspirina, ¿no? Fue toda esa época de la investigación de la anticoncepción hormonal. A la derecha están, pues creo que es Pincus y no me sé los nombres, pero bueno, investigadores, ¿no? Que dedicaron pues bastantes años a poder lograr un compuesto hormonal que si la mujer se lo tomaba, pues su fertilidad se veía anulada, ¿no? Es lo que conocemos como los anticonceptivos hormonales. El primero que salió al mercado fue la conocida píldora, ¿no? La píldora anticonceptiva, que era pues una bomba hormonal, ¿vale? Luego es verdad que a lo largo de los años ha ido rebajándose las dosis, han ido cambiando pues los compuestos, ha ido mejorando, ¿no? Ha ido evolucionando, pero esta primera píldora que se lanzó en el año 59 en Estados Unidos, empezó a comercializar, pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Y de hecho está considerada como uno de los inventos técnicos más importantes de la historia de la humanidad. Supuso un cambio radical en la concepción de lo que es la sexualidad, de la fertilidad, de la capacidad natural que tenemos de tener hijos. Al principio era un frasquito lleno de píldoras, así sueltas. Después se empezó a diseñar una especie como de disco, ¿no? En donde ponía pues, de los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, ¿no? Empezó pues, a mejorarse el formato para que a la mujer no se le olvidara tomarla ningún día, porque sabemos que la píldora, cuando se saltan las dosis, cuando hay días en los que no se toma, pues eso puede provocar que no tenga el efecto deseado, es decir, que la mujer tenga más posibilidades de poder quedarse embarazada. Esto, pues unido a toda la revolución sexual del momento, en donde lo que se gritaba, ¿no? Era el placer, el sexo libre, unido a la farmacología hormonal, pues supuso una cultura, un resultado de una cultura hipersexualizada y con una mentalidad enormemente anticonceptiva, donde más de un 60% de las parejas usan anticoncepción. ¿Esto por qué os lo cuento? ¿No? Porque a lo mejor decís esto que tendrá que ver, ¿no? Con ese reconocimiento de la fertilidad. Pues tiene que ver mucho, ¿no? Porque en los mismos años en los que se estaba desarrollando la píldora hormonal, en los mismos años en los que la píldora empezó a difundirse por todo el mundo, en esos mismos años ya se estaban estudiando los métodos naturales, el reconocimiento de la fertilidad, la capacidad de poder enseñarle a una mujer, oye, estos son tus indicadores de fertilidad, conócete, ¿no? Tienes que saber la posibilidad de cuándo puede haber embarazo, cuándo no. Con la píldora al final o con los anticonceptivos hormonales lo que se está fomentando es una visión negativa de la fertilidad, ¿no? Porque parece que una mujer se va a quedar embarazada todos los días, pero la realidad es que no, ¿no? Luego os lo explicaré, hay días en los que el embarazo no es posible. Todo esto ha llevado, bueno, pues a varias cosas, ¿no? Toda esa cultura anticonceptiva hipersexualizada pues ha llevado a, primero, pues cuestionar el control del impulso sexual, el aumento de la promiscuidad, lo que ha llevado al aumento de los abortos, enfermedades de transmisión sexual. En esta curva de aquí es muy interesante esta imagen de arriba a la derecha, os la traigo pues, como dato curioso, ¿no? Y aquí lo que vienen siendo estas líneas, ¿no? Es el número de abortos, el aumento de los abortos a lo largo de los años. Cuando se fomentaba la anticoncepción, pues se decía, bueno, y se sigue diciendo, ¿no? Esto es para disminuir los abortos, al contrario, ¿no? Porque al aumentar la promiscuidad, pues es más fácil, ¿no? que el número de abortos vaya aumentando. Pero lo que me interesa sobre todo es este último punto, ¿no? Que se ha llegado a considerar la fertilidad como algo negativo y peligroso, ¿no?
y por lo tanto pues se ha querido eliminar, se ha mantenido pues muy poca información hacia las mujeres, ¿no? Vamos, ya os digo que desde que empecé, las mujeres a las que voy enseñando, ¿no? Todas dicen, oh, ¿por qué esto nadie me lo enseñó antes, ¿no? Yo creo que una mujer conozca cómo van siendo sus ciclos desde joven, desde sus primeros ciclos, tendría que ser una asignatura obligatoria. Yo siempre lo pienso. De hecho, muchas mujeres me lo dicen, jóvenes y más mayores. Dicen, esto se lo voy a enseñar a mis hijas, ¿no? Me dicen muchas. Digo, pues adelante, maravilloso, ¿no? Bueno, es verdad que en estos últimos años sí que está habiendo cada vez más corrientes antipíldora, o sea, anticonceptivos hormonales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está viendo todos los efectos secundarios que tiene, a las mujeres la libido se les cae por los suelos, eso es un problema para una pareja, que a la mujer nunca tenga deseo sexual tomando la píldora. Bueno, de esto yo no me voy a enrollar mucho porque también podría meterme en este jardín, pero ya se meterá en la siguiente sesión Ignacio Segarra, ¿no? O sea, que hablará él de la anticoncepción, ¿no? Lo que está llegando, ¿no? Últimamente, en esas corrientes que vienen últimamente, pues son de frases así tal cual, ¿no? Mujer cíclica, vivir la ciclicidad, el empoderamiento femenino, la revolución de la menstruación, pues son cosas que yo voy escuchando, ¿no? Como estoy metida en este ambiente, digo, wow, mucha mujer muy, o sea, con mucha pasión, muy dedicada a transmitir el conocimiento de la fertilidad y eso es maravilloso, ¿no? Porque cada vez vamos siendo más conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Aún así, cuando una mujer se va al médico, ¿no? Al ginecólogo o la ginecóloga, pues la mayoría de las veces cuando es una mujer ya con vida sexual activa, pues una de las preguntas que le suelen hacer, bueno, a mí me lo han dicho, me imagino que hay mujeres que me estáis escuchando, esta experiencia la habéis podido llegar a tener de alguna forma y es esa pregunta, ¿no? ¿De qué anticonceptivo vas a usar, ¿no? Y a mí siempre me ha descolocado mucho, porque yo digo, ¿por qué tengo que usar un anticonceptivo? Porque si yo ya me conozco, no necesito utilizar nada, ¿no? Yo ya sé cuándo puede haber embarazo, cuándo no, me sé conocer perfectamente, ya no solo por un tema de embarazo o no. De hecho, es muy sorprendente, yo a las mujeres que enseño, cuando luego van al médico, ellas saben perfectamente cuándo están ovulando y se lo dicen al médico y él le dice, eso no lo puedes saber. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención y creo que entre todos pues tenemos como esa misión de también llegar a todos esos ambientes sanitarios, a la formación sanitaria. Por eso también esta idea de hacer estas conferencias, ¿no? de llegar a todo el sector sanitario, que no sé si lo sois o no, pero bueno, como somos la Asociación de Farmacéuticos, pues nos sentíamos como con esa necesidad de transmitir todo esto, ¿no? Y también para los que estáis en oficina de farmacia, que no sé si estáis o no, me imagino que bastantes sí, hay algunas que eran de la asociación, yo creo que hay bastantes personas aquí que trabajan en oficina de farmacia, también la importancia que tiene el farmacéutico de cara pues a las mujeres que llegan, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? De poder transmitir, oye, es que existe esta opción, ¿no? Que es la que os voy a explicar ahora, ¿no? Este segundo punto de el reconocimiento de la fertilidad, de los métodos naturales, ¿no? Bueno, vamos allá, ¿vale? Ya os digo que esta quizá vaya a ser la más larga de todas, ¿eh? Y es un poco, o sea, he intentado como condensarla lo máximo posible para no irme mucho por las ramas, ¿no? Bueno, para empezar, la fertilidad es algo que siempre se ha querido estudiar de siempre, de siempre, de siempre. Otra cosa es que lo conozcamos o no, nos lo hayan transmitido bien o no, pero si nos ponemos a investigar hacia atrás, pues desde Hipócrates, ¿no? Os traigo aquí ejemplos, ¿no? Hipócrates decía que existían dos tipos de semen, el originado por los varones y el originado por las mujeres. El de las mujeres era la sangre. O sea, fijaros ya qué cosas se decían entonces, ¿no? En el siglo XVII, pues un señor, un comerciante, descubrió los espermatozoides mirando al microscopio, pero no sabía que eran espermatozoides ni que llevaban una carga genética concreta ni que se iban a unir a un óvulo porque el óvulo no se conocía, ¿no? Bueno, esta historia es graciosa, ¿no? Este señor lo que hizo fue coger eyaculado de animales y mirarlos al microscopio. Y entonces veía pues a los espermatozoides que se movían. Y pensaba que dentro del espermatozoide estaba la persona. Porque como el espermatozoide se pasaba al cuerpo de la mujer y luego aparecía un bebé, pues se pensaba que
que el hijo se lo ponía solo el hombre. Ya os digo que es que el óvulo, la parte femenina, pues no se conocía. Ya pues en los siglos siguientes, cada vez más, ¿no? Pues la investigación avanzó muy rápidamente. Se empezó pues a descubrir todo lo demás, ¿no? La ovulación, las fases del ciclo, la menstruación, qué era, de dónde venía y por qué, ¿no? Sabemos mucho, mucho más, tanto en el hombre como en la mujer. Yo me voy a centrar en la mujer, ¿vale? El hombre, pues no voy a entrar en él prácticamente, vamos, casi nada, ¿vale? Hay una cosa en común que tenemos, que es que el cerebro coordina el sistema reproductor, tanto en el hombre como en la mujer. Esto es muy interesante porque dices, wow, si el cerebro está aquí, el sistema reproductor está casi en la otra punta, pues sí, hay unas señales hormonales que llegan del cerebro al sistema reproductor y todo funciona, ¿no? En el caso de los hombres, esas señales hormonales llegan a los testículos y hay una producción de espermatozoides. Y en el caso de la mujer, esas señales cerebrales hormonales llegan a los ovarios y existe el ciclo, ¿no? Esto es lo poco que voy a decir del hombre. Creo que no voy a decir mucho más. Los hombres tienen una vida fértil. Los hombres tenéis aquí, los que me escucháis, hombres, vida fértil larga y continua, desde la adolescencia hasta, pues a lo mejor 60, 70 años. Es una vida fértil bastante más larga que la de la mujer. La media de espermatozoides que se producen al día es 120 millones. Eso es una cantidad bastante elevada, es una cantidad elevadísima, ¿no? Me acuerdo de una chica que me decía, ¡qué desperdicio! Y decía, qué desperdicio, ¿no? Porque en realidad solo se necesita uno para fecundar a un óvulo. Y realmente es que los espermatozoides son células las más pequeñas del cuerpo humano y tienen una vida muy corta. Se mueren muy fácilmente y tiene que haber mucha cantidad. De hecho, en una eyaculación, fijaros, en una eyaculación, en ese semen que se ha expulsado en la eyaculación, puede haber entre 50 y 400 millones de espermatozoides. Esto en un hombre sano. Un hombre sano en edad fértil, ¿no? Es una cantidad elevadísima. De esos 50 a 400 millones, solo uno va a fecundar al óvulo. Es bastante impresionante pensarlo y dices, wow, qué fuerte. Los hombres, pues todos los días, si consideramos a un hombre solo, podríamos decir que el hombre es fértil todos los días porque todos los días tiene cantidad de espermatozoides disponibles para poder fecundar a un óvulo, ¿no? Aquí lo interesante es ver la parte femenina, porque las mujeres no tenemos óvulos todos los días. La vida fértil de la mujer es cíclica. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos lo que se conoce como los ciclos, ahora os lo explicaré un poquito más despacio, pero los ciclos son de regla a regla, ¿no? De menstruación a menstruación. Y entre medias se va a producir o se va a terminar de madurar un óvulo. Lo normal es 1, ahí veis que pone O2. Ese O2 hay que tenerlo muy claro, una segunda ovulación tiene lugar en las mismas 24 horas que la primera. Es el caso, por ejemplo, de los mellizos. Seguro que conocéis a mellizos, alguien, ¿no? Es lo típico, siempre todos conocemos a un mellizo. Pues los mellizos vienen de 2 óvulos diferentes que pues maduraron a la vez, en ese mismo ciclo, con 2 espermatozoides diferentes, ¿no? Que es distinto al caso de los gemelos. Los gemelos es un óvulo con un espermatozoide que se divide muy al principio, o sea, en los primeros estadios del embrión, muy al principio y tienen la misma carga genética los mellizos. Bueno, y luego la vida fértil de la mujer es más corta. Es más corta porque, de hecho, el reloj biológico, aquí pongo el reloj en la tripa de esta mujer, porque la mujer tiene la fertilidad, o sea, es fértil desde la menarquia, es decir, desde la primera regla hasta la menopausia. Y la menopausia está en torno a los 50 años. Y esto es bueno saberlo porque en los tiempos de la biología son los que son. No los podemos cambiar por mucho que queramos. El otro día una chica me decía, oye Eva, entonces con todos estos cambios del estilo de vida lo lógico sería que la naturaleza se retrasara, ¿no? Porque las mujeres, la mejor edad para tener hijos pues es la década de los 20 a los 30 años. ¿Cuántas mujeres en España, por lo menos en España, vamos a pensar también en el mundo entero, cuántas mujeres tienen hijos a los 20 años o 20 y pocos? Pues no sé, no me es el dato, pero la realidad es que las mujeres cada vez más retrasan la maternidad y esto es una realidad que también, por otro lado, estas mujeres tienen que asumir que
oye, es que la biología es la que es, ¿no? Esto es importante, ¿no? Os hablaré también de la reserva ovárica, ¿vale? Entonces, la menarquia es la primera regla, la menopausia es cuando ya definitivamente esa mujer lleva pues un año entero sin ovular, por lo tanto sin reglas, y ya se termina su vida fértil, ¿no? Es decir, el ovario ya deja de funcionar, ya deja de producir óvulos. Desde esa menarquia que suele estar en torno a los 10 es muy pronto, quizá 11, 12, 13, 14 años, ¿no? Aquí las mujeres que me escucháis, pues pensad, ¿cuándo me vino a mí la primera regla? Yo no me acuerdo, yo creo que fui de las tardías, pero más o menos 14 años, no sé. He visto chicas que pues muy pronto han tenido hijos, perdón, han tenido su primera regla muy pronto, a lo mejor a los 10 años, 11, ¿no? Bueno, la cuestión es que desde la primera regla hasta que ya dejamos de tener reglas, existe lo que se conoce como un continuo, el continuo del ciclo. Es decir, esta especie de rueda que veis aquí es la rueda en la que estamos todas las mujeres metidas desde la menarquia hasta la menopausia. Y de esta rueda no salimos. Como los hámsters en su rueda, ¿no? Que están todo el día dando vueltas. Pues igual, nosotras igual. Entras y no sales. Otra cosa es que a lo largo de todos esos años, nos encontremos con momentos de parón. Por ejemplo, en un embarazo no tenemos ovulaciones, no tenemos la regla. En una lactancia, pues es probable que se retrase mucho la vuelta a la fertilidad. Es decir, estos ciclos, pues van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida fértil, pero siempre vamos a estar en la rueda. Y este concepto, esta idea es muy importante porque lo que quiere decir es que lo más importante es que se vaya produciendo la ovulación, ¿vale? De forma regular o irregular, pero estamos metidas en esa rueda que significa que en cada ciclo vamos a ir ovulando. De forma que la ovulación es signo de salud en una mujer, ¿no? Dato interesante para que os hagáis una idea también, esto es muy chulo, ¿no? Hablando de la reserva ovárica, y es que las niñas, cuando tienen 20 semanas de gestación, tienen de 6 a 7 millones de ovogonias. Las ovogonias son como pues, las células inmaduras que algún día en un futuro podrían llegar a ser óvulos, ¿vale? Pues cuando estamos en el vientre de nuestra madre y tenemos eso, 20 semanas de gestación, tenemos de 6 a 7 millones. Y en el momento del nacimiento, esta cantidad se ha reducido, bueno, hay un proceso, ¿no? Como de maduración. Y la niña cuando nace tiene de 1 a 2 millones de ovocitos primarios y esos ovocitos pues serán los futuros óvulos, ¿no? Es decir, esto es muy interesante. La reserva ovárica ya la tenemos desde el momento en el que nacemos, ¿no? Y a lo largo de los años, esa cantidad de folículos son, me voy a ir para atrás, perdón, veis que aquí pongo ovocitos primarios, los folículos serían para entendernos, ¿vale? No es el nombre más técnico, pero se entiende bien, son como las bolsitas en donde dentro están esos ovocitos, ese ovocito, ¿no? En cada folículo hay un ovocito, ¿no? Y en el momento de nacer, pues tenemos esa cantidad tan elevada de 1 o 2 millones, y a lo largo de nuestra vida fértil, bueno, de nuestra vida fértil, no, a lo largo de los años, esa cantidad se va reduciendo, ¿vale? En la pubertad, que es esa menarquia, esa primera regla, es cuando empieza a activarse el mecanismo cerebral que va a permitir que la mujer desarrolle esos folículos primordiales de forma que pueda ovular, que entre en ciclos, ¿vale? Y en la menopausa, pues esa cantidad ya pues, ha desaparecido, ¿no? Prácticamente, ¿vale? Esto es el dato, ¿no? Es decir, la reserva ovárica existe desde el momento en el que nacemos. Ese número de folículos ya los tenemos al nacer, no los vamos produciendo. Al revés, los tenemos al nacer y esa cantidad va a ir disminuyendo a lo largo de los años. Esta imagen me gusta mucho porque resume lo que sería el control cerebral del ciclo, ¿no? En el momento de la adolescencia, el cerebro empieza, bueno, está madurando, ¿no? En la etapa de la adolescencia, el cerebro tiene una plasticidad enorme, es una etapa de maduración súper importante y tiene un primer momento, ¿no? de esa señal hormonal del hipotálamo, que es una estructura muy pequeñita en medio del cerebro, pues aquí como veis aquí, ¿no? Así en medio del cerebro ahí, a la altura de los ojos, y ese hipotálamo pues le manda una señal a la hipófisis
la hipófisis está al lado, la hipófisis va a liberar dos hormonas, que son la LH y la FSH, que van a ir directamente al ovario, y eso va a permitir que el ovario pues, tenga una serie de procesos de maduración folicular para poder ovular. Y al mismo tiempo, cuando el ovario va funcionando, ¿no? Para entendernos, va a producir otras hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, que estas quizá os suenen más, ¿no? El estrógeno y progesterona son súper conocidas, ¿no? ¿Qué van a hacer los estrógenos y la progesterona? Bueno, pues por un lado, esas cantidades que se van liberando en el ovario llegan al cerebro, es decir, el cerebro sabe perfectamente lo que va pasando y a su vez esas hormonas van a ir directamente a actuar sobre el útero. Hay una particularidad muy interesante, ¿no? en la mujer que le diferencia del hombre, ¿no? En los hombres LH y FSH también existen, son las mismas hormonas. Lo que pasa es que esas hormonas van a los testículos y hay una producción de espermatozoides continua que también eso va a permitir, o sea, esa señal cerebral va a permitir pues, que haya una cantidad de testosterona, que es la hormona masculina, en cantidades continuas, ¿no? Es como si estuviéramos regando una planta todo el día, ¿no? Se está produciendo la testosterona de forma continua. En la mujer las hormonas son estrógenos y progesterona, principalmente. Y todo es mucho más complejo porque el cuerpo de la mujer no solamente tiene que producir los óvulos en el ovario, es que además tiene que preparar el útero, ¿no? Siempre. El útero siempre se prepara para un posible embarazo. Luego haya embarazo o no. La mayoría de las veces no lo hay, a veces nunca, ¿no? Pero el útero se prepara. Y todo este proceso pues lleva sus tiempos y requiere una complejidad, un gasto energético muy grande. Este es lo que sería una imagen de las hormonas del ciclo, ¿vale? Y la menstruación, ¿vale? La menstruación es ese primer día de sangrado rojo que marca el día 1 del ciclo, ¿vale? Esto también es bueno saberlo. El ciclo empieza el primer día de sangrado rojo, ¿no? Ahí marcaríamos día 1. A partir de ese momento, el cerebro pues, va a ir mandando esas señales hormonales al ovario y el ovario va a tener ese proceso de maduración folicular que se llama, ¿vale? De forma que empiezan a crecer varios folículos a la vez, pero solamente uno es el que va a terminar el proceso. El proceso de maduración significa que logre ovular, ¿no? Esa ovulación famosa no es más que un folículo de todos esos miles que hay en las paredes del ovario, que en cada ciclo solamente empiezan a crecer como unos 10 en cada ovario, ¿vale? De esos millones que tenemos, no en todos los ciclos se activan todos, los que están mejor preparados, ¿no? Los que ya han terminado un proceso de maduración. Pero solamente uno de ellos, que es el folículo dominante, es el que va a terminar todo el proceso, ¿no? Y este proceso de ovulación, este momento que dura pues, como unos 15 minutos más o menos, está perfectamente controlado por las hormonas del cerebro. Primero la FSH, que es esta línea azul que veis. La FSH lo que hace es que permite que los folículos crezcan. Al final uno solo termina como de avanzar, ¿no? Que es ese folículo dominante. Y gracias a la LH, que es esta línea azul, hay un pico de LH que va a provocar que el folículo se rompa y entonces es cuando se produce la ovulación, ¿vale? Y esa LH también ha preparado al folículo para que pueda después producir la progesterona, ¿vale? Estas líneas de estrógenos, que es la verde, y la progesterona, que es la amarilla, son las hormonas que salen del ovario. Los estrógenos vienen de los folículos, ¿vale? Y la progesterona y otra vez después los estrógenos vienen de lo que se llama el cuerpo lúteo, que es el folículo roto que se transforma en cuerpo lúteo y sigue activo en el ovario durante todo el resto del ciclo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa, esto a nivel del ovario, qué es lo que pasa en el útero, ¿no? en las paredes internas del útero, que se llama el endometrio? Con la menstruación, el endometrio se cae. El sangrado de menstruación no es más que las paredes del útero que se están cayendo. Esto se lo explico a las niñas cuando hago talleres a niñas, a adolescentes, y esto se lo explico. Entonces todas lo empiezan a visualizar, no están teniendo sus primeras reglas y están flipando. Dice, wow, que mi endometrio se descama, ¿no? Se cae. Es natural, o sea, es bueno.
es bueno tener sangre, aunque sea un rollo, ¿no? A las niñas lo digo, es algo sano. ¿Tienes menstruación? Pues eso es que has ovulado, o sea que genial, ¿no? Es que está todo en marcha. El endometrio se desprende y a lo largo del ciclo, gracias a esos estrógenos y a la progesterona de después, el endometrio va a volver a engrosarse progresivamente, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque si hubiera aquí una fecundación, en esas 24 horas que sobrevive el óvulo, no sobrevive más. En ese tiempo, pues la fecundación que tiene lugar en la trompa, ¿vale? No sé si me voy a ir para atrás un momento, porque esto me parece interesante también contarlo. El óvulo es expulsado fuera del ovario y entra dentro de la trompa. Y en la trompa está esperando solo 24 horas, ¿no? Si en este tiempo llegan los espermatozoides, que de esos millones que se depositan en la vagina, hasta la trompa solo llegan 200. O sea, se va reduciendo la cantidad drásticamente y solo uno fecunda, ¿no? Pues si se produce esa fecundación, ¿no? Pues ese óvulo es fecundado, el embrión va a ir viajando por la trompa durante una semana, 10 días. ¿Y a dónde va a llegar? Al útero, a las paredes del útero, y se tiene que implantar. Por eso, este útero tiene que estar muy bien engrosado, perfectamente vascularizado. El embrión necesita nutrientes de su madre para seguir su desarrollo, ¿no? Y por eso ese endometrio tiene que ir primero proliferando y luego pasar a endometrio que se llama secretor. Si no hay un embarazo, pues todos los niveles hormonales caen y entonces viene la regla y volvemos a empezar el proceso, ¿vale? Bueno, os lo he explicado así como muy resumidamente. Si alguien luego tiene dudas que me pregunte, ¿vale? Pero para ubicarnos, esto es importante. El ciclo, por lo tanto, empieza desde la menstruación hasta la siguiente menstruación, ¿vale? Tiene una duración promedio de entre 25 y 35 días. Esto es lo normal, ¿vale? Hay mujeres que me dicen, yo soy súper irregular porque tengo ciclos de 27, luego de 30, luego de 32 y le digo, eres perfectamente normal. Eso está dentro de lo esperado, ¿no? Si os metéis a hacer esa experiencia porque es muy llamativo. Si os metéis en Google y ponéis el ciclo femenino, os va a salir todo ciclos de 28 días. ¿A que sí? Ciclos de 28 días en donde se ovulan el 14. Y eso a mí siempre digo, error. O sea, qué mala información tenemos. Porque un ciclo normal puede durar entre 25 y 35 días. Lo único que tenemos que tener claro es que desde que ovulamos hasta que viene la siguiente menstruación pasan entre 11 y 16 días. Eso es lo normal, ¿vale? Yo estoy diciendo las cosas normales, ¿vale? Cómo tendría que ser, ¿vale? Es decir, la fase folicular es variable y la fase lútea es constante en duración, ¿vale? Esto es un dato muy, muy interesante, ¿vale? Porque luego, pues si una mujer aprende, que es lo que se va a explicar ahora, aprende a detectar su ovulación, sabe perfectamente cuándo le va a venir la regla. Y eso es maravilloso, porque dices, genial, pues estás mentalmente preparada, ¿no? O sea, te sitúas en tu propio ciclo. Hay alteraciones normales de los ciclos, es decir, o sea, ¿qué puede pasar cuando los ciclos no están dentro de esa duración normal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues las alteraciones normales serían, por ejemplo, los primeros años tras la menarquia. Las chicas adolescentes, lo normal es que en sus primeros años, entre sus 2 y 5 primeros años, tengan ciclos irregulares, es decir, ciclos muy largos, ciclos muy cortos, ¿no? Es bastante habitual que una chica adolescente tenga la regla a lo mejor cada 2 o 3 meses. ¿Tiene un problema? No tiene ningún problema, es perfectamente normal. No, o sea, no tendríamos que preocuparnos. Y esto me llama mucho la atención porque he visto madres que se preocupan mucho, ¿no? Y voy a llevar a mi hija al ginecólogo porque es que está teniendo sangrado cada no sé cuánto y error. Muchas veces les pautan anticonceptivos hormonales. Bueno, esto se hablará, Ignacio. O sea, yo creo que le entrará en este tema, ¿no? Pero es un error, ¿no? Porque en un momento de maduración cerebral importantísima, si metes hormonas sintéticas que bloquean este eje cerebral que necesita terminar de madurar en esos años, pues eso a la larga va a tener sus consecuencias en la fertilidad, ¿no? Y la premenopausia también es una etapa habitual en donde aparecen muchos desajustes, muchas irregularidades en los ciclos, por supuesto también el estrés, situaciones de posparto, lactancia,
alteraciones hormonales puntuales o patológicas, que de esas también os comentaré algunos ejemplos, aunque en la sesión de Sonsoles Alonso, como va a hablar de la restauración de la fertilidad con la naprotecnología, pues me imagino que ella entrará mucho en temas patológicos, ¿no? Bueno, ciclo normal, por lo tanto, entre 25 y 35 días. Un ciclo irregular se considera aquel que es corto, de menos de 25 días, o aquel que es largo, de más de 35 días. Es decir, ciclos de 60, por ejemplo, 45, ¿vale? Si os fijáis, la X aquí representaría la ovulación. Lo que determina la duración del ciclo, por lo tanto, es la fase preovulatoria, ¿vale? Esto es algo fundamental. Esto toda mujer tendría que saberlo. Y la pena es que no se sabe, ¿no? Eh, porque un ciclo largo no significa que se te alargue la fase postovulatoria, no, es que has tardado en ovular por algún motivo, ¿no? Y esos son los motivos pues, que se van sacando a la luz, ¿no? Cuando se hace el seguimiento de la fertilidad, que es mi trabajo, pues yo voy viendo mujeres con ciclos largos, oye, ¿qué te pasa? ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿No? Empiezas como a investigar. Cuando se habla, por ejemplo, de ciclos anovulatorios, ¿no? Estas son situaciones que también se dan bastante. Un ciclo anovulatorio es cuando, teniendo una regla, no se detecta la ovulación y aparece otro sangrado, ¿no? Esto es lo que se conoce como los ciclos anovulatorios, pero realmente seguimos estando en el mismo ciclo. Esta idea que os quiero transmitir me parece necesaria porque lo más importante del ciclo es la ovulación. Si no hemos ovulado, seguimos estando en el mismo ciclo. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de ciclos ovulatorios, no de ciclos menstruales, porque no cualquier sangrado es menstruación, ¿vale? Menstruación se conoce solamente aquel sangrado que viene precedido de una ovulación. Si no hay ovulación, ese sangrado, sería este segundo, por ejemplo, aquí si os fijáis no he puesto ninguna X porque no se ha detectado ovulación. Este sangrado no es una regla o no tendríamos que considerarlo como regla estrictamente hablando. Este es un sangrado intermenstrual que pertenece a la misma fase preovulatoria. Todavía no hemos ovulado. ¿Vale? Bueno, esto no sé si os liga más todavía, ¿no? Pero es una idea que yo insisto muchísimo en ella, porque lo más importante del ciclo es la ovulación, porque la ovulación es signo de salud, estar metidas en esa rueda, ¿no? Que se ponía antes la rueda del hámster. Ahora, ¿cómo entender la fertilidad? ¿No? Porque todo esto que os estoy diciendo diréis, vale, genial, ¿y cómo sabe una mujer en qué momento del ciclo está, si ovula, si no ovula? Bueno, pues os voy a hablar ahora de los métodos naturales, ¿no? Que son la forma ordenada de observar unos indicadores de fertilidad, ¿no? Se lleva un registro, una observación, de forma que la mujer va interpretando perfectamente bien su ciclo, ¿no? Y esto lo puede aprender cualquier mujer. No hace falta ser de rama sanitaria ni científica, entonces no, o sea, esto lo puede aprender cualquier mujer, hasta una mujer analfabeta, de hecho se hace en muchísimos países de todo el mundo se enseñan métodos naturales. ¿Qué indicadores de la fertilidad hay, no? ¿O qué es eso? Bueno, son signos que el cuerpo manda y que cualquier mujer en edad fértil es capaz de observar, de entender. Moco cervical, el famoso moco, yo hablo mucho del moco, estoy muy acostumbrada, pero algunas mujeres que lo escuchan por primera vez me dicen, qué asco, porque suena como feo, ¿no? El moco cervical. Pero ahí está, es una condición pues, de salud en una mujer. Oye, pues existe, es bueno que exista y se llama así moco. Hay personas que prefieren hablar de secreción cervical. Yo suelo decir moco porque pues, es más, no sé, me sale solo así decirlo. Y la temperatura corporal basal, ¿vale? La temperatura corporal basal es otro indicador, que ahora os explico. Juntos lo que hacen son pues, mostrar a la mujer los cambios a lo largo del ciclo que le están diciendo si está en la preovulatoria o ya en la postovulatoria, es decir, ayudan a marcar este momento de la ovulación. Os los recuadro aquí estos dos porque son los indicadores mayores. ¿Esto qué significa? Indicadores mayores significa que tienen una relación directa con los cambios que tienen lugar en el ovario, ¿vale? Con todos esos movimientos hormonales de estrógenos y de progesterona. Una relación directa, es decir, una mujer que aprende a reconocer el moco cervical o que aprende a tomarse bien la temperatura, sobre todo
os diría el moco cervical, que es el indicador por excelencia, que da información de todo el ciclo. Una mujer que lo aprende bien y lleva un registro de lo que le va pasando, de esos cambios del moco cervical a lo largo del ciclo, es como si se estuviera haciendo una radiografía del ovario, no sé, para entenderlo, ¿vale? Es decir, es una relación directa, no es una aproximación ni un más o menos, no, es una relación directa, ¿vale? Y esto nos permite pues, saber si el ciclo es normal, si no es normal o qué está pasando, ¿no? Luego hay otros indicadores que los pongo aquí entre paréntesis, cambios en el cuello del útero, ¿vale? Cambios en el cuello del útero, dolores, molestias varias, bueno, pues ya son indicadores secundarios que se pueden tener en cuenta o no, ¿vale? De los métodos naturales, fijaros, los métodos naturales que se basan en estos indicadores de fertilidad, pues voy a hacer un repaso cronológico porque esto también veréis que ayuda mucho a comparar con todo ese desarrollo de la anticoncepción hormonal, lo que os decía al principio. Por eso os lo contaba también para hacernos una idea, ¿no? Dices, wow, qué desconocidos son, qué pena, ¿no? Porque, bueno, pues fijaros, en los años 20 empezó a desarrollarse sí, el método de Ogino, cálculo, calendario, que lo descubrieron dos científicos que vivían pues cada uno en una punta, uno japonés y el otro, no me acuerdo, pero da igual, no sé si era alemán, da igual, el caso es que a la vez, cada uno en su lugar, pues llegaron a la misma conclusión, ¿no? Y su conclusión era pues que desde la ovulación hasta la menstruación, pues siempre pues, duraba lo mismo, ¿no? Y entonces empezaron a hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo basado en la duración del ciclo. Esto es lo que suelen hacer, lo que está incorporado en muchísimas aplicaciones móviles del ciclo. Seguro que conocéis alguna o os han hablado de ellas, ¿no? Hay muchísimas, cientos de aplicaciones móviles. ¿Qué problema tiene utilizar únicamente esta estadística? Pues que solamente sería eficaz para mujeres con ciclos muy regulares y la realidad es que una mujer nunca es 100% regular a lo largo de toda su vida fértil. Por lo tanto, este método se considera hoy en día poco recomendado, anticuado, ¿no? Yo de hecho nunca lo recomiendo, ¿no? Mujer que utiliza aplicación móvil y que la aplicación le dice vas a ovular dentro de 2 días, ¿no? Y yo siempre les digo, pues no te lo creas, porque la ovulación se confirma, no se adivina, se confirma cuando ya ha sucedido. Bueno, y pues eso sobre todo porque cuando una mujer empieza un ciclo, por mucho que los anteriores hayan sido más o menos iguales, eso no quiere decir que el que empieza ahora vaya a ser igual. A lo mejor se te retrasa la ovulación por algún motivo, ¿no? El siguiente método que se descubrió, se sentó su base, ¿no? En los años 30 fue el método de la temperatura. La temperatura es ese indicador de fertilidad mayor que al principio se utilizaba sola porque no se conocía nada más. La temperatura aumenta, la temperatura basal tomada en reposo con un termómetro concreto. De una forma concreta, con unas condiciones concretas, es decir, no vale ponerse cualquier termómetro en la axila, eso no vale, tiene que ser a través de una mucosa, por ejemplo. La temperatura solamente sube, ¿no? Y hay una subida evidente cuando aumenta la progesterona. La progesterona en condiciones normales aumentará, se elevará cuando se haya ya producido la ovulación, ¿vale? La progesterona en la fase preovulatoria no está después. Por lo tanto, esa subida térmica a la mujer le confirma que la ovulación ya ha tenido lugar. La limitación que tiene únicamente hacer la temperatura es que la mujer desconoce absolutamente lo que pasa en esa fase preovulatoria, no sabe. No sabe cuándo empezó la fase fértil, no lo sabe, ¿no? ¿Vale? Esto fue en los años 30, ¿vale? Ese aumento de la temperatura basal que se confirmaba. Mirad, como dato, ¿no? Pues aquí os lo traía. Se tiene que utilizar un termómetro que puede ser de galio, que son los que se hacen ahora, los de mercurio creo que ya no se comercializan, de galio o digital con 2 decimales, a ser posible, tomándose la temperatura en reposo, esto significa antes de levantarse de la cama por la mañana, intentando que sea a la misma hora y a través de una mucosa. Y la mucosa puede ser o sublingual, o vaginal o rectal. Y la mujer se tiene que tomar la temperatura todos los días. De esa forma, pues va anotando las temperaturas basales de cada día y va trazando pues una curva.
Si la temperatura sube y se mantiene alta, es la confirmación de que ya hay progesterona, por lo tanto, lo más probable es que la ovulación tuviera lugar pues un día antes, a lo mejor, más o menos, ¿vale? La temperatura suele subir pues 1 o 2 días después de ovular, ¿no? ¿Vale? Esta es la temperatura. Entre los años 50 y los años 80 es cuando se desarrollan los demás métodos, que yo los llamo los métodos modernos, ¿no? Billings, sintotérmicos, Creighton, ¿no? Son los métodos modernos. Y si os fijáis, la primera píldora anticonceptiva que os decía antes que se comercializó en el año 59 en Estados Unidos, a la vez que se estaban estudiando los métodos naturales. Yo, vamos, estoy convencida siempre por motivos económicos, por motivos, pues también por esa ideología, ¿no? Esa mentalidad anticonceptiva de la antimaternidad, no fuera la fertilidad, sexo sin hijos, etcétera, etcétera. Pues extendió esto con muchísima más fuerza que los métodos naturales, ¿no? Luego, pues también existen hoy en día muchas tecnologías de apoyo que no vamos a entrar en ellas, pues tipo aparatos y cosas que se utilizan para poder registrar el ciclo, pero no vamos a entrar en ellas, ¿vale? El método Billings sí que os lo voy a contar porque es estos doctores, ¿no? Que aparecen aquí en la foto, que eran los doctores Billings, John y Evelyn Billings, que fueron los pioneros, se les llaman los pioneros de la secreción cervical porque fue gracias a ellos que descubrieron lo que es el moco cervical, ¿no? Es como la base de un método natural, tiene que ser el moco cervical, ¿no? ¿Cómo se observa ese moco cervical? Bueno, pues de una forma muy sencilla. El moco cervical viene del cuello del útero. El útero tiene una estrechez, ¿no? Pues el final del útero, ¿no? Yo os hablaba antes de lo que es el endometrio. Lo veis aquí muy chiquitito, perdón. El endometrio son esas paredes del útero que se van engrosando y que luego caen, y eso es la menstruación, ¿no? Todos esos cambios pues son importantes, pero la mujer en realidad no, pues a no ser que te hagan una ecografía, tú no sabes cómo está de gordito tu endometrio, porque no lo ves, no lo percibes, ¿no? Pero el cuello del útero va a producir a lo largo del ciclo distintos tipos de moco cervical, dependiendo de los niveles de estrógeno y de progesterona que haya. Y eso es lo que la mujer puede observar. Y ese cambio en el cuello del útero, ese cambio en los distintos tipos de moco cervical, tiene esa relación directa con los cambios en el ovario, y ese moco cervical puede salir a través de la vagina al exterior, ¿no? Y la mujer es capaz de... Ay, mira, lo tengo aquí en grande. Pues mira qué tonta estoy, perdón, ¿eh? Estoy ahí señalándoos la imagen chiquitita, aquí se ve muchísimo mejor. ¿Vale? El cuello del útero, que también se le conoce como cervix, es lo mismo. El cuello del útero va a producir a lo largo del ciclo esos distintos tipos de secreción que la mujer es capaz de ver. ¿Cómo lo ve? Pues de una forma muy sencilla. Cuando vas al baño, perdón, si esto es como muy, estoy como muy acostumbrada a hablar de estas cosas y a lo mejor a alguien le da mucho reparo, pero así directamente lo cuento porque es lo natural, ¿no? Pues cuando una mujer va al baño y se limpia, ¿no? Pues lo que ve al pasar el papel por la zona vulvar, lo que puede ver en el papel es algún tipo de secreción. Esto cualquier mujer que me escucha, yo cuando empiezan a aprender les digo, ¿a que alguna vez has visto algo? Y todas, sí. ¿Nunca te has fijado? No, pero sí que he llegado a verlo, ¿no? Se ven distintos tipos de moco cervical y además se pueden llegar a sentir, ¿vale? Esto es la base del método Billings, sobre todo es la sensación vulvar. Es decir, el moco se percibe en la vulva, se nota cuando sale. Luego otra cosa es que lo veas o no lo veas, porque no estamos yendo al baño a todas horas, pero la sensación sí que la tenemos mientras estamos despiertas, ¿no? Desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir, una mujer siente, es capaz de sentir, de notar distintas percepciones, dependiendo del flujo, de esa secreción, de ese moco que viene del cuello del útero, que cae por gravedad por la vagina y sale al exterior en la vulva, donde se siente el moco, ¿no? Entonces, estas dos cosas, la secreción y la sensación, son fundamentales. Y en el método Billings, por ejemplo, enseñamos, yo soy monitora de método Billings y de sintotérmico, aunque me confieso fan absoluta del método Billings, porque es el que aprendimos Pablo y yo cuando nos casamos, cuando nació nuestra primera hija, y desde entonces pues luego me formé como monitora y lo llevo enseñando todos estos años, también sintotérmico, pero bastante menos, he de decirlo. Hay una compañera mía que trabajamos juntas y ella se dedica más a la enseñanza del sintotérmico y yo la del método Billings. Y con el método Billings pues lo hacemos así, ¿no? Así se hace con este método, se observa la sensación
¿no? Que siento y el aspecto del flujo y que veo todos los días. Y se apunta todas las noches en una gráfica, ¿no? Hay unas gráficas, unas cuadrillas que pueden ser en papel o en digital. Tenemos una aplicación específica para el método Billings. La mujer va anotando cada día los cambios de la secreción, ¿no? Los métodos Billings, fijaros, los doctores Billings trabajaron muchos años con el doctor Brown, que era un científico de Nueva Zelanda, que se estaba dedicando a observar los cambios hormonales a lo largo del ciclo. Lo que hacía eran ensayos hormonales. Hizo, fijaros, hay más de 750.000 ensayos y trabajó mucho con los doctores Billings. Y gracias a esto, ¿no? Pues a todas esas detecciones hormonales, pues él vio pues, que la fase preovulatoria, cuando se iba acercando la ovulación, los estrógenos subían mucho y pasada la ovulación subía la progesterona. Esto está estudiadísimo. La base científica del método es impresionante, es impresionante. Los doctores Billings utilizaron unos símbolos, ¿no? Los símbolos, los muñequitos que veis aquí, el rojo es sangre, es como muy evidente, ¿no? El verde es una fase en donde todavía el ovario está paradito y cuando empiezan a poner los muñequitos significa que ya empieza a haber fertilidad, que ya empieza a haber estrógenos, ¿vale? Y cuando ya se marca la X, que se marca en el método como el día más probable de la ovulación, es porque la mujer detecta un cambio importante en su sensación, en el aspecto del moco también, pero sobre todo en la sensación, ¿no? Viene teniendo cada vez más sensación. Esto es como la naturaleza, ¿no? Cuanta más agua, más fértil, ¿no? Pues es igual. El moco, pues cuanto más abundante, más líquido, más transparente, pues se va considerando en esa progresión pues que hay fertilidad. Cuando cesa radicalmente esa gran sensación, pues la mujer puede marcar su pico, que se llama su pico, su día más probable de ovulación. Y debido a la subida de progesterona, la mujer empieza a percibir cada vez menos sensación. O sea, como que ya de repente se cortó. Bueno, cada vez menos, no es una cosa bastante radical, ¿no? De un día a otro. Es como que dices, se acabó esa sensación tan grande, ¿no? Y la mujer es capaz de poner su pico y tener pues todo ese registro de toda la fase postovulatoria donde se ve que ya apenas pasa nada. Y luego pues desde que se marca ese pico o esa X hasta que viene la regla pasan pues 2 semanas aproximadamente, ¿no? Esos 11-16 días. Es muy gratificante para una mujer hacerlo, ¿eh? Cuando lo hacen y dicen, wow, qué guay, ¿no? La teoría llevada a la práctica es muy, no sé, me impresiona siempre mucho. Decía el profesor Odeblatt, que fue otro científico que trabajó muchas décadas con los doctores Billings, que el cuello del útero o cervix es un órgano de precisión tan complejo como el ojo humano. No sé si habéis estudiado el ojo humano, yo recuerdo estudiarlo o sea, ya hace muchos años, ¿no? Pues no sé si en la carrera, en el cole, de eso ya no estoy segura, pero lo recuerdo y súper jaleoso, ¿no? Pues decía el profesor Odeblatt que el cuello del útero, que está aquí representado en una imagen a lo grande, ¿no? Abajo estaría la vagina y aquí arriba estaría el saco grande, ¿no? El saco, la parte así como más distendida del útero, el endometrio. Pues este cuello del útero a lo grande mide 3 centímetros de largo solamente, es muy cortito y os lo imagináis en 3 dimensiones, repleto, recubierto de unas células que son secretoras, de hecho es un 95% secretor, está recubierto de células que lo único que hacen es producir moco, ¿vale? Luego hay células ciliadas, un 5% solo, que son las que ayudan a que ese moco pues, pueda ir saliendo, ¿vale? Lo que descubrió el profesor de Blatt fueron los distintos tipos de moco cervical, ¿no? que confirmaban la teoría de los doctores Billings. Los doctores Billings realmente lo que ellos hicieron únicamente fue enseñar a las mujeres a registrar, a observar, para que pudieran ir plasmando su ciclo en una gráfica. Luego, toda la base científica pues, se vio avalada por los estudios del profesor Odeblatt, por los estudios del profesor Brown, y los tres juntos pudieron sentar esas bases del método, ¿no? Por supuesto, esto de cara a una pareja, un matrimonio que necesite pues, controlar o gestionar todo el tema de la fertilidad, pues es bueno saber, ¿no? Qué posibilidades puede haber de fertilidad. Porque os decía antes que el óvulo que se libera pues, en este día X, lo más probable, en el 80%, a veces un poquito antes, un poquito después, el óvulo solo sobrevive 24 horas, pero sí que podría haber embarazo de los días anteriores. ¿Por qué? Porque esa secreción que viene del cuello del útero ya permite que los espermatozoides puedan entrar y sobrevivan.
Fuera de estos días no es posible, no sería posible, porque el cuello del útero está cerrado por una secreción, por un moco que es muy espeso y que es protector, ¿vale? Y esto pues también se aprende, ¿no? El primer objetivo que tiene una mujer a la hora de reconocer su fertilidad es su salud, ¿no? Y luego eso tendrá su aplicación práctica, ¿no? Pues a la hora de saber cuándo puede haber posibilidades de embarazo o no. El moco fértil es responsable de cuidar al espermatozoide, de alimentarlo, de todo, ¿no? Y eso solamente puede tener lugar cuando en el cuello del útero se produce esa secreción que es fértil, que permite que los espermatozoides pasen. Porque si no existe secreción fértil y el cuello del útero está cerrado por un moco que es infértil, que es muy espeso, los espermatozoides se quedan en la vagina y ante un pH que es muy ácido de la vagina, que es muy ácido para ellos, pues se van a morir a los pocos minutos. Pero si el cuello del útero está abierto, por esa secreción fértil, los espermatozoides entran y si todavía quedan varios días para la ovulación, habitualmente entre 5 y 6 días después tendrá lugar la ovulación, en ese tiempo ese moco fértil va a cuidar al espermatozoide, va a seleccionar solo a los mejores. Y al final, cuando se produce la ovulación, lo va a ayudar a transportarse, o sea, le va a ayudar como a darle la energía suficiente para que continúe el camino, ¿no? Y pueda llegar hasta la trompa en donde está esperando el óvulo, ¿vale? Le capacita, ¿no? La capacitación espermática tiene lugar de forma natural con el moco cervical. Sigo. Si tenéis alguna duda, por favor, me preguntáis, ¿vale? Porque no sé si se está quedando bien claro. Espero que sí. Bueno, los doctores Billings lo que hicieron fue sentar las bases del método 20 años después, 20 años de investigación, en el año 73, y desde entonces pues, se ha extendido por todo el mundo, ¿vale? Tienen unos estudios de eficacia. Luego os los comentaré, bueno, os los voy comentando sobre la marcha, ¿no? La eficacia, aquí os la pongo así como la máxima. Es verdad que la eficacia práctica pues tiene un factor humano bastante elevado. De hecho, lo tengo aquí, perdón un segundito porque os lo voy a leer, porque no lo traigo aquí en la pantalla, pero fijaros que el método Billings sí que la OMS, por ejemplo, cuando os metéis a buscar, ¿no?, la eficacia, por ejemplo, pone que tiene una efectividad práctica muy variable, como muy, bueno, entre un, perdón un segundo, no me está funcionando esto, perdone. Vale, ya lo tengo. La OMS, según la OMS, la eficacia del método Billings práctica, es decir, su uso real es de un 22,6%, es decir, de 100 mujeres se quedarían embarazadas 22, ¿vale? Para hacernos una idea. Durante un año. 100 mujeres, 22 se quedan embarazadas durante un año. Si nos vamos al detalle de este porcentaje, lo que viene a decir es que más de un 15% de esos 22 fue porque incumplieron conscientemente las reglas del método, que aplicaron erróneamente las reglas, que tuvieron una enseñanza inadecuada. Es decir, si nos vamos al detalle, pues dices, vale, sí, ¿qué es lo que requieren estos métodos? Pues, por ejemplo, a la hora de evitar un embarazo, pues lo que requieren es un buen aprendizaje y una buena aplicación, ¿no? Porque tienen unas reglas a la hora de tener que evitar embarazo. Y en China, por ejemplo, pues se hizo un estudio en donde la eficacia real fue de un 0,5%, es decir, de 100 mujeres durante un año, solo 0,5 se quedarían embarazadas. La diferencia es muy grande, ¿vale? Esto es interesante. Si a alguien le interesa, pues me lo decís y os puedo mandar los estudios, ¿vale? Para que os los leáis despacio, ¿vale? Aunque están publicados, es decir, los podéis encontrar pues buscando, por ejemplo, en la página de WOM Internacional, que es la Asociación del Método Billings en Australia, que ahí está el centro, pues ahí está todo, ¿vale? Los sintotérmicos, que he de decir que también es un método que me parece maravilloso. Los sintotérmicos lo que hacen es añadir más indicadores, no solamente la observación del moco cervical, ¿no? El Billings solamente utiliza la observación del moco, de la sensación, y el sintotérmico pues utiliza también la temperatura, la autopalpación, que es otra forma, ¿no?, de palpar el cuello del útero para ver si está más duro, más blando, más abierto, más cerrado, es más complejo.
Pocas mujeres lo hacen así, pero bueno, ahí está. Incorpora un cálculo modificado de Ogino, es decir, añade pues más factores, ¿no? De forma que la mujer tiene esa doble comprobación, ¿vale? Muchas mujeres que esto les da mucha seguridad, tener más datos. Es verdad que es más complejo porque metes más cosas, ¿no? Tienes que estar más pendiente de más cosas. Esto es muy personal, la verdad. El sintotérmico, por ejemplo, una imagen de la gráfica pues sería pues algo así, ¿no? Aquí en estas casillas de abajo la mujer va apuntando cómo es el moco cervical, la sensación, ¿vale? Todos los días, y al mismo tiempo va teniendo el registro de la temperatura. Y en condiciones normales, pues la fase fértil empieza varios días antes de la ovulación, ¿no? Esa producción de secreción fértil entre 5 y 6 días en general, ¿vale? Y esa secreción pues va cambiando, va evolucionando, la mujer sospecha de su pico, de ese pico, ¿no? Cuando ha alcanzado una máxima sensación con mucho flujo y luego de repente un día para otro ya no, y luego la temperatura le sube, lo que le confirma que esa ovulación pues tuvo lugar, ¿no? Es como una doble comprobación, ¿vale? Bueno, más o menos, esto es una gráfica que hay muchos tipos de gráficas, pero esto es un ejemplo de una de ellas, ¿vale? Y luego, pues para confirmar esa subida térmica, pues también hay unas reglas, ¿vale? O sea, hay una forma de confirmarlo, ¿no? Por eso aquí veis el 1, 2, 3, tiene sentido, ¿no? Esto cuando se aprende, pues lo que enseñamos, vaya, cuando aprendemos a usar el método. Y luego tenemos el Creighton, que es otro método que viene pues de América, no sé si es Canadá o Estados Unidos, o sea, estoy metiendo la pata seguro. Omaha, eso seguro. Bueno, creo que es Omaha. El promotor es Hilgers, ¿no? Que es pues un científico que está... mira, Nebraska, sí, aquí viene en chiquitito, perdón, Omaha, Nebraska. Y él lo que desarrolló fue el modelo Creighton, que se basa en la observación también del patrón de moco, ¿vale? De la secreción, de la sensación, de una forma diferente al método Billings, ¿no? La forma de registrar es diferente, de observar también. Las reglas son más o menos parecidas, pero no son exactamente iguales. La aplicación, que es muy, muy, muy buena, lo que hizo Hilgers fue desarrollar este modelo, ¿no? Centrándose sobre todo en la restauración de la fertilidad, es decir, en detectar las causas de la infertilidad, lo que él llamó naprotecnología, ¿vale? Natural procreation, creo que esa es sería la traducción, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante porque yo os he hablado de la anticoncepción un poco, pero tendríamos que hablar largamente, no sé si Sonso les tocará esto, de la reproducción asistida, ¿no? Donde en España pues, es el lugar en donde más niños nacen por reproducción asistida en proporción con la población que hay, ¿no? Van a la cabeza, van a España, Estados Unidos y Japón. ¿Qué hacemos con la reproducción asistida? Pues no se soluciona ninguna causa de infertilidad, y la infertilidad es una situación en la que el cuerpo no está funcionando adecuadamente. Hay un problema de salud en esa mujer o en ese varón, ¿no? O en los dos a la vez. Y la napro, lo que hace la naprotecnología o todas las ciencias restaurativas de la fertilidad, la naprotecnología es un ejemplo muy, muy conocido, pues lo que hacen es sanar el cuerpo para que luego pueda haber un embarazo de forma natural, ¿no? La reproducción asistida lo que se hace es, vamos a hacer un bebé, así, en resumen, vamos a hacerte un bebé, nos da exactamente igual si tienes un problema de base o no. Lo que buscamos es un bebé, ya está. Y si tus óvulos no están bien, ovodonación, ¿no? Esto es así, esto es la realidad. El trabajo de Hilgers pues es impresionante también. De hecho, en España pues está cada vez más asentada la naprotecnología y eso es maravilloso, ¿no? Es una opción que tendrían que conocer todos los matrimonios que pasan por la infertilidad. No hay métodos mejores que otros, sino métodos que se adaptan mejor a cada situación, ¿vale? Esto yo os he dicho que soy súper fan del Billings, pero no quiere decir que sea mejor que los demás, ¿eh? No, que eso es como mi visión personal, pero cuando me preguntan cuál es mejor, yo siempre digo, da igual. Es que da igual. El que hagas, hazlo bien, ¿no? Porque cada uno tiene su metodología propia. El que hagas, hazlo bien y no es bueno, por ejemplo, mezclar los métodos. No es bueno porque entonces te lías, ¿no? Te lías porque tienen reglas distintas y distintas maneras de registrar, ¿no? Bueno, eficacia y aprendizaje. De la eficacia
no sé si ha ido saliendo antes, la eficacia, pues, ¿qué habría que decir de esto, no? Pues, a ver, yo creo que aquí, pues, cualquiera hemos escuchado que los métodos naturales son poco eficaces, que no son científicos, que están basados en suposiciones, ¿no? Lo cual es falso, ¿no? Es falso por todo lo que hemos visto antes. La eficacia de los métodos naturales es impresionante, sobre todo para el conocimiento que pueda tener la mujer de su ciclo, ¿no? Por eso, cuando se habla de la eficacia para posponer embarazo, la razón es que la mujer tiene una capacidad impresionante de conocer qué va pasando, ¿no? Es llamativo, bueno, esto en España, ¿no? No sé si todos los que estáis conectados estáis en España, pero en España, fijaros en lo que son en la Sociedad Española de Contracepción, esto no me acuerdo de qué año es, no sé, no me sale como tapado, pero en España, fijaros, lo que más se utiliza, lo que va a la cabeza es el uso del preservativo y luego la píldora, ¿vale? Hay países en donde la píldora está por delante. En España lo que más se utiliza es el preservativo y naturales. Me hizo gracia cuando vi esto, dije, anda, si están aquí los naturales, 0,3%, ¿no? Pero claro, de esos naturales del 0,3%, pues me empecé a hacerme un poco el cálculo y dije, vale, si en España hay 10 millones de mujeres en edad fértil, ¿no? En edad fértil, pues yo me cogía toda la edad fértil, ¿no? Entre los 15 y los 50 años, ¿no? Digo, bueno, eso significa que solamente 30.000 mujeres usarían métodos naturales, de los 10 millones. Y dices, wow, qué fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué se considera método natural hoy en día? Porque yo cuando pregunto fuera de mi ámbito y pregunto por el método natural, muchas personas creen que es la marcha atrás. Y no, eso no es un método natural de los que yo os estoy hablando. O sea, quiero decir, eso es pues una práctica que se hace, pero que no sigue ningún método. Es simplemente que el hombre no eyacula en donde tiene, en la vagina, no eyacula fuera, ¿no? Pero eso no sería un método natural. Claro, en esos 30.000 habría que pensar, ¿y cuántos de esos 30.000 piensan que la marcha atrás es un método natural, ¿no? Y luego, pues, esa cantidad tan pobre, ¿no?, de mujeres que utilizan esos métodos naturales, pues tiene sus razones, ¿no? Es porque no se conocen, porque no son lucrativos, ¿por qué, no? Porque también hay, y podemos hablar mucho de los farmacéuticos, ¿no?, de la industria farmacéutica, de todos esos millones que mueve con la venta de los anticonceptivos, con la venta de la píldora del día después. Yo recuerdo todavía, y creo que fue en el 2009, corregidme, cuando se empezó a dispensar la píldora del día después sin receta. Fue en el 2009, ¿no? No sé si Marta me ha ese sentido. En el 2009, ¿no? Sin receta. ¿No? Bueno, yo recuerdo que estaba en la farmacia y fue una pasada, ¿no? Las ventas, pues, no sé, se triplicaron o más, ¿no? Yo pues siempre me paro, ¿no? Que me dedico a esto de la enseñanza de los métodos naturales, oye, pues los métodos naturales necesitan tiempo para ser aprendidos, la mujer tiene que tener paciencia, ¿no? Es un trabajo pues muy lento, que de primeras pues se te hace un poco a lo mejor cuesta arriba, pero una vez entras pues es fácil, ¿no? Mira, esto lo puse aquí, lo de Valdepeñas, para reírnos un poco, ¿no? Y dices, 30.000, me puse a buscar en el mapa y dije, a ver, ¿dónde hay una población de 30.000? Digo, Valdepeñas ponía. Digo, es como si metiéramos en Valdepeñas, ¿no? Está en Ciudad Real. Valdepeñas, como si metiéramos ahí solo. Ahí nos cabrían todas las mujeres que usan métodos naturales, según la Sociedad Española de Contracepción. Bueno, pues que sepáis que los métodos de reconocimiento de la fertilidad que os he explicado están aceptados y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, están incluidos en algunos programas de educación, están reconocidos por la Sociedad Española de Contracepción como métodos válidos, ¿no? Y por supuesto tienen muchísimos estudios de campo, muchísimos. Yo, o sea, no os quiero aburrir con los estudios que hay, pero el método sintotérmico, por ejemplo, para posponer embarazo, bueno, creo que ahora os traigo una tablita, ahora os la pongo, pero hay pues mucho publicado sobre la efectividad de los métodos naturales, ¿vale? Y si a alguien le interesa, pues os puedo mandar el resumen de lo que hay, ¿vale? O sea, si lo decís a Marta o Ana, o les podéis facilitar mi contacto cuando os llegue la grabación, pues el que quiera, pues que me escriba y me pida, ¿vale? Pero esto es bueno, mirad, aquí os lo traía, ¿vale? Y esta tablilla
pues es bastante útil para hacerse a la idea, ¿no? Aunque en la práctica no tiene nada que ver usar un anticonceptivo con utilizar un método natural a la hora de posponer embarazo, ¿vale? No tiene nada que ver porque el estilo de vida de vivir la sexualidad es radicalmente diferente, ¿vale? Pero no voy a entrar en ese tema, ¿no? Pero fijándonos únicamente en lo que son los porcentajes, fijaros, estos son datos de sintotérmico, 98% le da la Organización Mundial de la Salud, el Creighton pues 96,8%, el Billings pues ahí es muy variable, depende de qué estudio se lea, ¿no? Pero comparándolo, por ejemplo, con, no sé, con la píldora, donde la eficacia, aquí está en la columna de la izquierda la eficacia teórica, la teórica esperada, ¿no? La teórica. Luego la real, pues las píldoras sabemos, por ejemplo, mujer que tiene diarrea, mujer que está tomando otro tipo de medicación o que se le olvida tomar una de las píldoras, pues todo eso disminuye la eficacia. El peso de la mujer también, porque la eficacia teórica está pensada para un determinado peso, pues hay mujeres con más peso que otras, ¿no? Pues ahí está esa efectividad, ¿no? Práctica. El DIU, el preservativo, es decir, al final, pues si tuviéramos que comparar, pues por ejemplo, a la hora pues, de necesitar posponer un embarazo, pues serían pues perfectamente eficaces, ¿no? Los métodos naturales. Lo que pasa que, pues efectivamente eso, requieren ese factor humano, esa intervención al 100% de la persona, ¿no? Y de ese dominio del sexo, el autodominio, vaya, ¿no? Que es algo que hoy en día pues parece que no somos capaces de esperar. No voy a entrar tampoco en esto porque también me puedo enrollar mucho, pero pues nos podemos aprender a educar perfectamente, ¿no? Y el valor de la espera. Bueno, los cursos que se suelen hacer, ¿no? Por lo menos como lo hacemos nosotras en Let Yourself y como he visto que, pues, que en general se suele hacer, pues el aprendizaje de un método natural se puede hacer con un curso, es lo más sencillo. Es verdad que hay muchas personas, o sea, lo más sencillo, lo más eficaz realmente, ¿no? Hay libros, por ejemplo, hay uno muy famoso que es este Taking Charge of Your Fertility, que es el típico como súper mega conocido, hay bastantes, luego el método Billings sacó otro libro también, pues hay mujeres que lo leen, pero luego lo importante es llevar eso a la práctica y a veces pues es, bueno, a veces no, diría siempre, es una ayuda importante el papel de la monitora o de la persona que enseña. También hay hombres, ¿eh? Tengo amigos monitores de métodos. En general suelen ser mujeres, pero también hay hombres. Bueno, pues una persona que acompañe en ese tiempo de aprendizaje y que se adapte también a la situación, ¿no? Personalizados, ¿eso qué significa? Pues que no todas las mujeres están en la misma situación. No es lo mismo una mujer en un posparto que una mujer en una situación de estrés, que una mujer en la premenopausia, ¿no? La situación cambia, ¿no? Y que pues se va personalizando, se va adaptando, ¿no? a la situación de esa mujer. La duración puede ser variable, hay mujeres que aprenden rápido, que a los 3 ciclos ya está, ¿no? Hay otras mujeres pues, que necesitan más tiempo. Se dan siempre en los cursos pues, teoría y se sigue esa evaluación del aprendizaje. Y si hiciera falta, se deriva al médico, ¿no? Pues cuando detectamos esas alteraciones o cosas que vemos en el ciclo y dices, esto no es normal, ¿no? Aquí pasa algo. ¿Dónde? Bueno, pues hay muchos centros de orientación familiar, también hay parroquias, ¿vale? Inciso, los métodos naturales no son de los católicos, ¿vale? Esto es otro inciso que me parece necesario. Y los métodos naturales son universales, es decir, el reconocimiento de la fertilidad es para todos, para cualquier mujer. De hecho, los doctores Billings enseñaron en China, enseñaron pues a mujeres de todas las religiones y es así porque el cuerpo de la mujer es el que es, la biología es la que es, ¿no? Luego otra cosa es la visión, ¿no? Cómo se desee vivir la sexualidad y pues eso pues, se enseña pues, y ya está, ¿no? Pero sobre todo el conocer la fertilidad es para cualquier mujer, ¿vale? Online, en muchos sitios, ¿no? Nosotros lo hacemos online, pero hay un montón de personas que conozco que también lo hacen, o sea que si queréis saber o me queréis preguntar, oye, ¿dónde se puede aprender? O a quién puedo mandar
pues os puedo dar varias opciones, ¿vale? Lo que sí que es, importante es que la persona que enseña esté acreditada, ¿no? Los métodos naturales, pues me da igual si es Billings, sintotérmico, Creighton, requieren un periodo de aprendizaje para las personas que nos dedicamos a ello, y reciclajes y estar continuamente, ¿no?, formándonos, ¿vale? Y eso es bueno, ¿no? O sea, que quiero decir que eso nos permite, pues, poder enseñar bien a las mujeres, ¿no? Estar mejor preparadas. Y bueno, pues esto, nada, si queréis luego preguntar, pues me preguntáis, ¿vale? Los métodos naturales, esto también quería decíroslo, una falsa creencia es que solamente sirven para ciclos regulares, y eso no es verdad, al revés, ¿no? Teniendo toda la información del ciclo, ¿no?, pues somos capaces de detectar esas irregularidades y sospechar de las causas, ¿no? Sirven para cualquier mujer y no son complicados de usar, no son nada complicados de usar. Es una creencia, ¿no?, que se tiene y dices, uff, tienes que poner con la gráfica y no sé qué, es algo que sale solo, porque al final es un hábito que coges. Yo siempre digo que es más sencillo registrar en la gráfica, es más fácil o más ágil que lavarse los dientes, ¿no? Que te lleva ahí más tiempo y tienes que estar ahí 3 veces al día, no. Pues esto es algo muy sencillo registrar en una gráfica todos los días, ¿no? Si es la temperatura por las mañanas no te lleva nada, y si llega al final del día, que es cuando se apunta la secreción, pues tampoco te lleva nada. Y hay un estudio muy bueno que se hizo en el año 81, o sea, hace ya bastante, pero ahí pues se evaluó el aprendizaje de la observación de la secreción cervical, ¿no? Que pues se cogieron a 870 parejas y en un primer ciclo pues ya se vio que más del 90% lo entendían perfectamente. Esto es algo bueno, ¿no? Porque dices, vale, es algo sencillo, o sea, no es complicado, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, ¿no?, cuantos más ciclos, pues mejor, ¿no? Yo hay usuarias pues que ya se conocen perfectísimamente porque ya llevan tiempo, ¿no? Saben perfectamente, ¿no? Al principio pues te puede costar más o menos, por eso es bueno también tener a esa persona, a esa monitora que te está ayudando, ¿no? Al principio, sobre todo. La idea es que luego la mujer sea autónoma, ¿no? Pero siempre puede tener esa referencia para poder preguntar. Y el último punto, que es el de beneficios para la salud, bueno, esto la verdad es que me podría extender muchísimo, pero pensando en que luego va a venir Sonsoles a hablaros, ¿no?, pues os lo he resumido mucho y ahora os pondré algún ejemplo, ¿no?, para que veáis, ¿no? Pero si consideramos que el ciclo es signo de salud, todo lo que altere el ciclo, es decir, todo lo que nos haga sospechar que no es un ciclo normal, porque es más irregular, porque es más largo, porque no se detecta bien la fase fértil ni la ovulación, pues nos hace como saltar la alarma, ¿no? Y dices, vale, ¿qué pasa aquí? Hay unas situaciones especiales que son normales, que son, por ejemplo, la situación de pospíldora, la premenopausia, la lactancia, el estrés, son situaciones no patológicas en donde esa rueda, ¿no?, de los ciclos, la rueda del principio, está un poco frenada, ¿no? Está como, dices, ¿qué le pasa a esta rueda que no acaba de funcionar bien y que no es ágil el ciclo? ¿Vale? Pero no tiene por qué estar asociado ni mucho menos a patología, ¿no? Es una situación normal, pues, de irregularidad que, en el caso, por ejemplo, de la pospíldora, de la lactancia o del estrés, pues luego se pasa y se vuelve otra vez a los ciclos normales. A lo mejor, en el caso de la premenopausia, pues significa que la rueda cada vez va fallando más y hay irregularidades progresivas hasta que ya llega la menopausia, ¿no? Y en el caso de la detección de patologías, esto, bueno, yo personalmente no me dedico a esto, no soy médico, pero sí que a través de las gráficas se sospecha mucho de patologías y es cuando se deriva al médico, al especialista que corresponda, ¿no? Hay entre un 10 y 15% de parejas que sufren algún desorden de fertilidad, y esto, pues, cuando la causa es por parte de la mujer, pues se suele sospechar mucho en las gráficas, por ejemplo, cuando hay un hipotiroidismo, cuando hay el síndrome del ovario poliquístico, hiperprolactinemia, daño cervical, es decir, el daño cervical significa que el cuello del útero no produce bien la secreción cervical, ¿no? Poca secreción cervical, endometriosis también, ¿vale? Al final, todas estas enfermedades o estas alteraciones, estas patologías, hay muchas más, pero os pongo los ejemplos más comunes, están
provocando que exista una disfunción ovulatoria, ¿vale? Es decir, existe un trastorno hormonal. Las hormonas por algún motivo no están funcionando bien. Habría que valorar si está el problema en el eje cerebral, si el problema está en el ovario o dónde, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Y luego también os lo he escrito aquí, pues porque es bueno también saber estas cosas, ¿no? Hay enfermedades de transmisión sexual que provocan infertilidad, ¿no? El DIU también puede ser, el DIU famoso, puede llegar a provocar pues, una inflamación pélvica importante que le deja a la mujer infértil, ¿no? Y bueno, pues es que el campo es amplísimo, ¿no? Yo no me quiero enrollar mucho con todo este tema porque la que lo domina mucho más son Soles ahora, ¿no? Pues ella está focalizada, ¿no? En la restauración de la fertilidad ante problemas, ¿no? Yo os pongo algún ejemplo, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? De casos que he ido teniendo, casos que, bueno, pues que he ido estudiando. Por ejemplo, una falta de progesterona. La progesterona os decía que es la hormona que se libera en la segunda fase del ciclo, la responsable de que el útero esté bien preparado para una implantación. Pues tengo una mujer, por ejemplo, que en todos sus ciclos le pasa esto que veis aquí en la imagen, ¿vale? Le pasa pues que tiene su menstruación. Los muñequitos corresponderían a la fase fértil, ¿vale? O sea, cuando ella empieza a ver moco con características fértiles, ella marca su pico perfectamente, pero luego antes de que le venga las reglas, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Le suele pasar que a partir del 8º, 9º día empieza a sangrar poquito, pero a manchar, a manchar, a manchar, a manchar. Eso no es normal, por ejemplo, ¿vale? Nosotros, el caso de esta chica, ¿no? Que yo cuando lo veía al principio digo, bueno, vamos a esperar a ver un ciclo más si esto es normal o no. Y es que le pasa en todos los ciclos. Entonces ya está, pues, pues ya yendo al médico, pues a que le valoren, a que le hagan pruebas, porque esto podría ser un signo de déficit de progesterona, ¿no? Y esto, pues a una mujer pues que no tiene relaciones sexuales, pues bueno, le puede dar un poco igual, porque realmente un problema que puede tener esto es que esa mujer, si hay una fecundación, ese embarazo no va a progresar, va a haber una pérdida, ¿no? Porque el endometrio no está preparado, está cayendo antes de tiempo. Esta fase tiene que durar por lo menos entre 11 y 16 días sin sangrar. Y a esta mujer pues le pasa que su endometrio empieza a caer antes de tiempo. No se podría quedar embarazada. ¿Podría haber implantación? Podría ser, pero no continuaría. ¿Vale? Y este es un dato, oye, es que una pareja que a lo mejor no consigue el embarazo, dices, oye, es que a lo mejor lo único que necesitamos es ver por qué esa progesterona está así y tratarlo y ya está, ¿no? Luego, por ejemplo, estrés. Esta también es de una usuaria mía que, bueno, es que el estrés es de lo que más veo. El estrés, y bueno, las lactancias también. De la lactancia no os he traído gráficas porque es una locura. Pero el estrés es una de las situaciones que hacen que los ciclos se alteren, la situación más común. Porque el estrés tiene un mecanismo cerebral que también es hipotálamo, hipófisis y luego pues, glándulas suprarrenales, ¿no? Es como otra vía, pero que parte del mismo sitio que el sistema reproductor, que también es hipotálamo, hipófisis. Y cuando el estrés se activa, porque es un mecanismo de protección, pues el sistema reproductor se bloquea o se frena, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, esta chica me hacía gracia, ¿no? Porque terminó su regla, el verde, en este caso significa pues, que todavía no ha empezado esa fase fértil, y luego pues iba viendo que sí que empezaban a pasar pues cosas, ¿no? Empezaba a aparecer flu, moco cervical, sensación, pero como que no acababa de evolucionar bien, porque la fase fértil hay que verla bien, se ve perfectamente en la gráfica, ¿no? Tiene que ser progresiva, cada vez más sensación y más moco. Y si la mujer no lo ve, pues no piensa que ha ovulado y sigue observando. Y estos muñequitos de aquí, pues significa que los folículos empezaron un crecimiento, pero no progresó y volvió hacia atrás. Y luego ya terminó de arrancar y el pico está puesto en un 23 del ciclo. Y esta mujer pues estaba súper mega estresada en estos días por un tema laboral. Y dices, wow, qué fuerte. Ella se daba cuenta. Y cuando la mujer se conoce bien, pues este tipo de situaciones las ve muy bien. Y el otro día otra chica, bueno, es que el estrés ya os digo que es bastante habitual, me decía, estoy muy estresada. Y entonces no ovulé. He ovulado más, o sea, no ovulé en ese día, ovulé después y todo encajaba bien, ¿no? Y luego el estrés también, en vez de interrumpir, ¿no? Procesos de maduración folicular que no terminan,
también puede ser que alargue la fase fértil. Esto es el caso de otra mujer, ¿no? Que empezó su fase fértil, o sí, fase posiblemente fértil, y veía, dices, jolines, es que llevo ya 10 días y esto no arranca, ¿no? Bueno, pues también estaba muy estresada, ¿vale? Y luego pues ya por fin pudo marcar su pico. Bueno, son situaciones que os traigo pues para que veáis, ¿no? Un poco la realidad. La endometriosis también, la endometriosis, fijaros, os pongo esta imagen porque la endometriosis se detecta muy bien, por ejemplo, o se sospecha bastante bien, aparte de porque puede haber sangrados, mucho dolor, porque la temperatura basal que debería de caer, bajar, porque la progesterona cae antes de que venga la regla, pues en las mujeres que tienen endometriosis esa caída de temperatura es mucho más tardía y mientras están con la menstruación la temperatura sigue alta, ¿no? A ver, esto en la gráfica se sospecha, ¿no? Por supuesto, se deriva al médico, ¿no? Se hace ecografía, laparoscopia, bueno, lo que haga falta para poder diagnosticarlo bien. Y luego con el síndrome de ovario poliquístico, pues también se detectan muchos casos de estos porque la mujer lo que ve pues es que tiene normalmente ciclos largos, mucho parche de moco, pues es como mucho intento de ovulación. Que por ejemplo los M's de mojado, ¿no? Que empieza a tener como mucha sensación, que no acaba de arrancar, que sí, pero no. Tienen muchas veces sangrados también. Ante esta sospecha de una alteración hormonal, pues directamente pues, en el médico, en el especialista, pues hace ecografías, analíticas, lo que haga falta para saber, ¿no? Decía Pilar Vigil, que no sé si la conocéis, es una doctora chilena que bueno, está en Chile, ha escrito muchísimos artículos. También si queréis os puedo mandar porque es una maravilla leerla. Y ella lo que explica, lo que yo le leí es que cuando una mujer tiene ciclos puntualmente largos, de más de 35 días, alguna vez al año, en plan, una vez, no pasa nada. El problema es cuando tiene más de 3. Si tienes más de 3 ciclos largos durante un año, ahí puede existir un problema hormonal que hay que investigar, ¿no? Y esta es un poquito borrosa, perdón, pero esta es que la he sacado antes corriendo, digo, os la voy a introducir para contaros cosas bonitas también. Vale, esta es una gráfica de una usuaria mía. Sí, de estas también tengo bastantes, porque de hecho estamos haciendo ahora un estudio con el método Billings para lograr embarazo y ya llevamos 20 y pico embarazadas que estamos ahí. Bueno, las tenemos que ir metiendo en el estudio y en esta mujer, por ejemplo, pues fijaros, desde este primer día de ventana de fertilidad, cuando ya había secreción posiblemente fértil que ella reconocía, pues hubo relaciones, esta R es de relaciones. Y ella marcó su pico de ovulación y a los, pues como 10 días después tuvo un manchadito, que se pensaba que ella le vendría la regla y la regla no le vino. Eso era un sangrado de implantación. El sangrado de implantación se ve mucho también en las gráficas, ¿no? Cuando ha habido relaciones en fase fértil y esta mujer, claro, que le dije, no te viene la regla, digo, hazte un test porque relaciones en fase fértil y ese sangrado tan sospechoso, el sangrado de implantación no suele ser un sangrado rojo, es como más rosita, marroncito. Y se hizo un test, pues embarazo positivo. Digo, esto para contar cosas bonitas también, ¿no? Que no son todo patologías, pero a lo que voy es que lo importante es que cuando existe un problema se restaure la fertilidad. Esto es de lo que os hablará Sonsoles, ¿no? Fijaros, frente a la eficacia que tienen las técnicas de reproducción asistida que no sanan, fijaros la eficacia de la observación de la fertilidad y de detectar las causas en el hombre o en la mujer, se logran más del 60% de embarazos de forma natural. Se triplica. Esto es increíble, lo que pasa que pues, mucha gente no lo conoce esto, ¿no? Estudios, pues por ejemplo, un estudio que se hizo con 384 mujeres, se lograron más del 62% de embarazos en 2 años, mujeres con problemas de fertilidad. ¿Vale? Pero pues estudios hay muchos, ¿no? Y ya para terminar, ahora pasamos a preguntas, perdón, no sé si me he extendido mucho. Los métodos naturales también como forma de vivir la sexualidad pues tienen esa parte muy positiva de compartir toda esa información de la fertilidad con el varón, ¿no? Que los hombres, yo os decía al principio, no voy a hablar apenas de ellos porque cuando hablamos del ciclo es que el hombre pues nada, también los hombres cuando vienen a aprender, porque yo les obligo a los hombres a que vengan también a aprender cómo es la fertilidad de la mujer, porque la fertilidad es de los dos y un hombre también tiene que saber qué está pasando ahí, ¿no?
Ellos son fértiles sois fértiles todos los días, la mujer no, pero al hombre hay que involucrarlo. Yo a ellos les obligo, a ver, no pasa nada si no están, pero sí que les animo mucho a que estén en las sesiones de aprendizaje y descubren un mundo porque no solamente es hacer una técnica, es que es mucho más, es una forma de vivir la sexualidad en donde se asume la responsabilidad de tener un hijo o no. Esto es muy bonito, aparte de toda la salud que hemos visto, ¿no? Cuando se conoce esa fertilidad, ¿no? La ventana de fertilidad, pues os lo vengo diciendo, ¿no? Más o menos hasta ahora de todo esto, ¿no? Pues si dura aproximadamente 8 días en cada ciclo, desde que empieza la ventana fértil hasta que se confirma que el óvulo ya no está, ¿no? Pues en todo ese tiempo existe supervivencia espermática, ¿no? Por lo tanto, pues esta información para una pareja es muy útil, ¿no? Cuando se desea embarazo, por supuesto, ¿no? Ver que el ciclo está bien y sobre todo reconocer esa ventana de fertilidad, ¿no? Y eh, parejas que llevan tiempo deseando un embarazo y cuando la mujer aprende cómo es su ciclo, saben cuándo son los días donde es mejor que tengan más relaciones. Por supuesto, en el resto del ciclo también, ¿no? Pero los días de más fertilidad, cuanto más cerca de la ovulación, es más fácil el embarazo. Bueno, para terminar ya del todo, ¿no? Si la naturaleza, esto es una frase que me encanta, si la naturaleza ha hecho a la mujer fértil solo unos días al mes, controlar esos días, ¿no? Conocer esos días es la forma más lógica y natural de gestionar de alguna forma la fertilidad, ¿no? Que no nos engañen, ¿no? De somos fértiles todos los días. El otro día estuve con una chica que me ha dicho mi doctora que tengo que tomar la píldora porque soy fértil todos los días. Y a mí me explotaba la cabeza, digo, ¿cómo es posible que una doctora ginecóloga, digo, ¿cómo es posible que te haya dicho eso, criatura? Yo, claro, intentando explicarle el ciclo. Digo, hay días del ciclo en los que eso no es posible. ¿Por qué tenemos que eliminar algo tan precioso como la fertilidad con todos, ¿no? esos altibajos que tiene que son propios de la naturaleza? Pues esto es necesario transmitírselo, sobre todo a las chicas más jóvenes, ¿no? Que son las que van empezando, ¿no? A tener esos ciclos y empiezan a descubrir este mundo. Y, y nada, ya está. Bueno, esta es mi familia, que también me gusta presentarla. Nuestros 7 niños. Inciso, los métodos naturales funcionan, ¿no? Yo cuando enseño métodos naturales y me ven con 7 hijos, la primera reacción es como, oh Dios mío, esto no funciona, ¿no? Porque tenemos, no sé por qué, esa mentalidad de, pues esa, una mentalidad como muy anticonceptiva y parece que si tienes hijos es que se te están colando y que no gestionas nada. Y yo siempre digo, bastante orgullosa, bueno, lo decimos Pablo y yo, que ninguno se nos ha colado, que todos han venido sabiendo que podían venir, ¿no? Y eso, si no, no enseñaría métodos. Bueno, ya está. No os voy a contar nada más. Pues fenomenal, Eva. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, ha sido una charla muy, muy completa. Desde luego, para mí, el conocer la historia de los métodos naturales, porque es verdad que muchas veces antes del desconocimiento general, ¿no? De que sean científicos y que estén en estudios y que estén avalados bueno, por investigación, pues es difícil de saber. O sea, la gente, todo el mundo bueno, los que no desconocen, o sea, los que desconocen el tema, siempre te los echan por tierra, ¿no? Eso no vale para nada. Entonces, para mí ha sido pues un descubrimiento el saber toda la historia desde cuándo parte la investigación y luego, bueno, pues que son realmente métodos científicos avalados por todo tipo también por la Organización Mundial de la Salud y otro tipo de asociaciones, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por eso, gracias por la explicación tan extensa. Es verdad que todo, o sea, podría ser una charla infinita porque hay tantas cosas y tantas preguntas que yo decía, pobre Eva, esto es imposible, ¿no? Pero No. Si es que más me he quedado. Mira, yo me hubiera metido a explicaros todos los tipos de moco cervical, pero digo, madre claro, mía, digo, no, eso ya lo dejamos para otro ciclo. no, pero fenomenal. La verdad es que, bueno, yo creo que pues, se ha concretado bastante bien. Hemos hablado también de las patologías y luego hemos hablado, pues, bueno, pues de la importancia que tiene para cada mujer el conocimiento de su ciclo. Ahora que estamos hablando tanto de la salud de la mujer, de protección de la mujer, se hace raro, ¿no? que los métodos naturales no sean más conocidos, ¿no? Porque
Métodos naturales, para mí, o según lo que hemos escuchado, sería igual a salud de la mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, muchísimas gracias. Es verdad que se puede abundar, que podemos seguir haciendo sesiones y bueno, sí que te agradeceríamos que bueno, a lo mejor nos dieras algún tipo de dirección, teléfonos de contacto, bibliografía, ¿no? Para las personas que se han interesado, pues que pudiesen, pues bueno, Vale. consultar a los que quieren, pues bueno, aprender los métodos, pues que puedan acudir a ellas. Para el tema de las preguntas, yo creo que tenemos poco tiempo porque bueno, nos hemos extendido mucho. Mm, y hay algunas preguntas interesantes, ¿no? Yo creo que la primera persona que preguntaba era Sofía y preguntaba en el sentido de la observación del moco y de la sensación, ¿qué diferencias hay entre el método Billings y el Creighton? Vale. Pregunta, buena pregunta. Bueno, yo ya os he dicho que soy monitora del método Billings, que es el que aprendí desde el principio cuando, vamos, recién casados, Pablo y yo, y es al que estoy acostumbrada, habituada. Me resulta un método muy sencillo que se basa en observar la sensación vulvar en cualquier momento del día, estés andando, moviéndote, estés en el baño, donde sea, y el aspecto de la secreción cervical y se registra de una forma muy sencilla con tus propias palabras, ¿no? O sea, tú eliges tus palabras y de esa forma vas haciendo como tu patrón, ¿no? Tú te vas entendiendo a ti, ¿no? Con tus propias palabras. Tú vas comparando un día tras otro, utilizando palabras diferentes, tanto para la sensación como para el tipo de moco, según va avanzando el ciclo, ¿no? Y según cómo vaya cambiando. El Creighton, que lo he llegado a utilizar de usuaria, no soy monitora, ¿vale? Si alguien está interesado en el Creighton, pues que me pregunte también y le mando. Tengo bastantes amigas que enseñan Creighton. Y el Creighton yo cuando lo aprendí de usuaria, porque me interesó mucho conocer esas diferencias, porque se habla muchas veces, no sé, de manera un poco errónea, de que el Creighton es una forma mejorada del Billings, lo cual no es cierto, son métodos absolutamente diferentes, ¿no? Lo que confunde mucho es quizá que Hilgers utilizara los mismos símbolos que los Billings, ¿no? Hilgers estuvo primero con los Billings, luego ya hizo su propio método y siguió utilizando los mismos símbolos, lo cual a veces lleva un poquito a confusión. La forma de registrar en el Creighton es un poquito más meticulosa, o sea, no es sencillo, tienes que estar pendiente de pues cómo te pasas el papel, hay unas pautas muy concretas de cómo te pasas el papel, tiene que ser antes, después, el número de veces que ves el moco, y se ponen unos códigos, ¿no? Es como, en vez de poner tú tus propias palabras a lo que ves y a lo que sientes, según lo que ves y lo que sientes al pasar el papel, tú utilizas un código, unos códigos que son números y letras que te van definiendo pues según una estandarización que han hecho pues los tipos de moco cervical. La conclusión a la que he llegado, da igual el método que se utilice, que el resultado es el mismo. Es decir, el ciclo que se obtiene, es decir, las fases del ciclo, el resultado es el mismo. O sea, delimitar las fases del ciclo, reconocer lo que va pasando, al final es lo mismo. El proceso es diferente. ¿Es mejor o peor? No lo sé. Es muy personal. Es muy personal. Hay mujeres que adoran el método Billings, hay mujeres que adoran el Creighton. Mi recomendación es que el que se aprenda que se haga bien, con la monitora certificada en el método que sea, ¿no? Pero no sé, o sea, es mi experiencia, lo que yo os digo, porque yo ya os digo, monitora de Creighton no soy, lo he llegado a aprender de usuaria y se me hacía un nudo en el cerebro, os lo confieso, porque era demasiado, o sea, tenía que pensar en muchas cosas acostumbrada al Billings que se caracteriza por su sencillez, pero al final el resultado es el mismo. Muy bien. Eduardo preguntaba también un poco en la misma línea, yo creo que ya está contestada su pregunta, que en qué circunstancias se recomendaría un método natural u otro. Cómo decidir qué método utilizar, pues ya un poco lo has explicado, ¿no? Ana Pellegrín pregunta si son compatibles las píldoras anticonceptivas y los métodos naturales. No. No, sin duda no, porque las píldoras hormonales, el objetivo que tienen es alterar el ciclo. Entonces, no tiene sentido
Bueno, por poder se podría hacer, es más, si la mujer lo hace se da cuenta que es que no tiene cambios en su ciclo y se da cuenta de que hay algo que no le está funcionando, o sea, que es que no está funcionando, vaya. La mayoría de las píldoras, aunque yo creo que esto hablará Ignacio en la siguiente sesión, las que son combinadas suelen tener un efecto anovulatorio mayor y son las que hacen que la ovulación se bloquee. Por lo tanto, un método natural ahí es que nada. Hay otras píldoras que son las que son solamente de progestágeno, que su efecto anovulatorio es bastante menor y su efecto principal es la alteración del endometrio. O sea, su efecto antiimplantatorio es mayor. En ese caso, pues se podría hacer un seguimiento para ver si se está ovulando o no. Bueno, sí, sí que diría, pues es que no tiene mucho sentido. No tiene sentido utilizar métodos naturales, porque el objetivo del método natural es conocer el ciclo como signo de salud. Entonces, si lo estamos alterando con hormonas sintéticas, no tiene ningún sentido. En la pospíldora sí que tiene sentido, porque ahí ayudamos a las mujeres a reconocer la vuelta a la fertilidad después de la píldora. Ahí sí. Muy bien. Daniela Martínez pregunta si podrías comentar algo sobre cuando no se detecta el PBI. El patrón básico de infertilidad. Sí, dice, cuando se ve en varios ciclos, Sí. moco tipo clara de huevo el último día de manchado y al otro día el último día de manchado. A ver, repíteme, ¿dónde estás? Es que no veo la pregunta. Daniela, a ver, papá. Daniela está. Muchas gracias, Eva, súper interesante, excelente charla. Bueno, la verdad es que todos son elogios. Gracias a los farmacéuticos. ¿Podrías hablar, Daniela Martínez San Gregorio, podrías hablar sobre cuándo no se detecta el PBI? La estoy viendo aquí. Sí, ¿lo ves ya? Sí, es que no la encontraba en todo el listado. Vale. A ver, el PDI, digo, para los que estáis aquí, ¿no? y os suena un poco más a chino, el patrón básico es el patrón básico de infertilidad, ¿vale? Son unas características de sensación y de moco que una mujer aprende a reconocer en ella misma, que le están diciendo en la fase preovulatoria que todavía no ha empezado la actividad ovárica, es decir, que todavía no hay fertilidad, ¿vale? Y son unas características que en ciclos normales, de duración normal, pues siempre se repiten, ¿no? Como una mujer tiene su patrón básico de infertilidad y se le va repitiendo en todos sus ciclos. Lo normal es poder detectarlo. Si no se detecta, es que posiblemente a lo mejor es que no lo hay y esa mujer puede ser que empiece su fase fértil muy pronto y que se le solape con la menstruación. Eso podría ser la... A ver un segundo que vea bien la pregunta entera. Empieza a cenar tu mamá si Cuando quieres. el tipo Quedan 10 minutos, claro, pero cena tú. sí, o sea, si no se tiene claro el patrón básico de infertilidad, es que no lo hay. O no nos lo vamos a inventar. O sea, el patrón básico de infertilidad es algo que se ve claramente. Yo Pero cena mamá no. tengo varias mujeres que no tienen patrón básico de infertilidad, que terminan su regla y ya están empezando la fase fértil. Esto puede ser. Es un ciclo o que sea más corto o que tengan muchos días de sangrado, que eso también puede ser. No sé si he respondido a la pregunta. Perdona, Marta, que estás silenciada. Macarena decía que comenta que debería explicarse en todos los colegios e institutos, es así, ¿no? Y que le gusta mucho la charla. Y luego Ruth pregunta si hay picos de producción de testosterona, que si pueden reconocer los hombres. Y luego tiene un par de preguntas más. No sé si la estás viendo, Eva. El cuerpo lúteo produce progesterona, también estrógenos. Y luego, bueno, otra pregunta, comentando, el engrosamiento del endometrio es gracias a estrógenos y también a la progesterona. ¿Cuántos años de irregularidades en el ciclo puede haber tras la menarquia? Vale, vamos. Vamos por partes. Entiendo Sí, que vamos por partes, sí. los picos de producción de progesterona se refiere al varón, ¿no? O sea, si el Picos varón... de producción de testosterona. Sí, Testosterona. que si pueden los hombres reconocer sus picos, no. Eso es, sí. No, o sea, es una producción continua, no hay picos. O sea, quiero decir, no es como las mujeres que tenemos la subida de estrógenos y luego la progesterona, no. En los hombres es como un continuo, ¿no? Como una producción continua que permite la producción continua de espermatozoides. O sea, es como, o sea, llega la señal del cerebro a los testículos, gracias a esa maduración se libera la testosterona que llega al cerebro y eso permite que la producción de los espermatozoides se mantengan, es como el ciclo.
Y ese ciclo es continuo, no tiene parón en un hombre sano en edad fértil. Entonces, picos, no. Vamos, yo nunca he escuchado picos de testosterona así. Muy bien. Vamos, diría que no, nunca, un hombre no es capaz. Y luego el cuerpo lúteo produce progesterona y también estrógenos, pero progesterona en mayores cantidades. La progesterona está por encima de la producción de estrógenos. Ambos se encargarán del engrosamiento del endometrio, pero el papel fundamental de ese endometrio secretor, que es cuando se termina de engrosar, es de la progesterona, ¿vale? Aunque el endometrio también tiene ahí, el estrógeno, perdón, también tiene ahí su papel. De hecho, el estrógeno en la fase preovulatoria, que es la fase fértil, que es cuando el estrógeno sube, en ese momento ya el endometrio empieza a proliferar gracias al estrógeno. Y luego ya sigue ayudándolo, pero es que es la progesterona la que lo remata. Es la que termina de engordarlo bien, de engrosarlo, de vascularizarlo. Y luego los años de irregularidades tras la menarquia están en torno a los 2 y 5 años. ¿Vale? O sea, una mujer, por ejemplo, que tiene su primera regla a los 14 años, pues a lo mejor hasta casi los 20 años puede tener irregularidades. Luego ya ahí pues influirán muchas cosas también, ¿eh? La alimentación, el estrés, o sea que luego las mujeres no somos relojes perfectos, ¿no? O sea, estamos muy condicionadas por muchas cosas. Bueno, Silvia comenta que acaba de terminar el semestre de ginecología y que nadie le ha hablado de estos métodos naturales. Lo que comentábamos, decían que no servían y bueno, pues que se Sí, alegra mucho, pues que es un qué gran bien. descubrimiento. Sí, sí. Bueno, yo tengo, vamos, una chica que me mandó, vamos, me mandó la foto y todo de sus apuntes del MIR, donde me decía, mira Eva, lo que pone aquí de los métodos naturales. Y hablaban solamente del ojino y de la marcha Oh, atrás. qué bárbaro. Entonces, ¿dónde se habla del cuello del útero y del moco cervical? En ningún sitio, salvo en algunas facultades, por ejemplo en la de Navarra, en la Mm. Facultad de Medicina en Navarra, en el CEU, en algunas pues que tienen, o sea, el conocimiento de los métodos naturales y quieren hacérselo llegar a los sanitarios, pero en las públicas yo creo que ninguna, por ejemplo. O sea, los métodos naturales ya os digo que tienen muy mala fama y creo que se apuesta, porque estudios hay. O sea, quiero decir que es, Mm. no sé, apuesta que mal pensada, ¿no? Pero siempre tengo ahí como mi pensamiento de por qué esto es así, ¿no? Hay pues una creencia extendida que es falsa. Pues a ver, yo quiero terminar con una última pregunta que me la adjudico a mí misma. ¿Mm? A ver, ¿Cómo motivar a las mujeres al uso de los métodos naturales? ¿cómo motivar a las mujeres casadas o solteras o de todo? En general. O sea, porque los métodos naturales son algo que toda mujer debería conocer. Pues por muchas razones. Yo, la primera, por el tema de la salud. Por el tema de la salud. Ya solo por eso te compensa conocerte. Porque el ciclo de la mujer tiene algo muy bueno y es que te avisa. Es lo primero que se altera cuando hay un problema. ¿Por qué? Porque si hay un problema, un estrés de cualquier tipo, un estrés psicológico, un estrés físico, por ejemplo, una mala alimentación, mucho cansancio, lo que sea, ¿vale? Lo primero que se ve alterado es el sistema reproductor porque es la función que no es vital y el cuerpo Ujú. tira de las energías de ahí. Y entonces el ciclo se altera. Que el ciclo se te altere es la primera señal de algo me está pasando. Ya solo por eso, ¿no? Y pues en un futuro para detectar patologías, sangrados raros, no sé, o sea que al final es algo muy positivo en ese sentido. Y luego en el autoconocimiento también, porque las mujeres con todos esos cambios hormonales que vamos teniendo, esta curva que os ponía antes, que si el estrógeno sube, que si luego la progesterona, no es una relación directa al 100%, ¿no? O sea, no es algo inmediato, ¿no? Pero sí que tiene bastante que ver, es una relación indirecta, ¿no? De lo que son esos cambios hormonales con los estados de ánimo, por ejemplo. Ujú. Una chica adolescente, yo cuando les he enseñado a las niñas, yo me he ido a muchos colegios a enseñar, cuando me piden yo voy a los coles a darles sesiones a las chicas. Ujú. Creo que las sesiones habría que dárselas a las madres, para que las madres enseñen a sus hijas, ¿no? Creo que ese sería el objetivo. De hecho, estoy ahí empeñada en el cole donde van mis hijos. Digo, a una le decía, tío, es que lo que tenemos que hacer es hacer algo para las madres. Esto no puede ser. Claro. Por mucho que yo vaya a las hijas, las madres son las que tienen que saber, ¿no? Pero una chica adolescente que está teniendo unos cambios hormonales brutales, que hasta ese momento no los tenía, y que eso le provoca unos cambios anímicos tan grandes,
Si la pobre chica no sabe ni lo que le está pasando, se agobia, ¿no? Yo tengo una hija que tiene 12 años y, ya ha tenido la regla. Y me encanta hablar con ella de estas cosas y lo hablamos con muchísima naturalidad. Me dice, mamá, Ujú. me encuentro tan, no sé qué, la veo así como más. Le digo, pues como va llevando el registro, bueno, no así tan diario, pero más o menos sí que pues le voy acompañando un poco en todo el proceso. Le Ujú. digo, mire, es que esto te pasa porque mira, y te suele pasar cuando estás aquí. Y entonces ella se descomplica y dice, Qué maravilla, bueno. pues ya está, no me preocupo, pues ya se me pasará y efectivamente se le pasa. O sea, para todo el tema de la autoestima en la mujer es muy bueno y luego, por supuesto, pues también esto daría para hablar, para hacer otro ciclo, Marta y Ana, ¿vale? Nada, nada, nos ponemos, Eva, no hay ningún problema. Todo el tema del cambio del deseo sexual en la mujer, que es muy dependiente del momento del ciclo, o sea, no es tampoco condicionado. O sea, no te condiciona del todo, ¿no? Hay muchísimos otros factores que influyen en el deseo sexual, pero las hormonas tienen su papel. Y eso pues a una mujer también le ayuda, pues cuando está casada, oye, es que el hombre no tiene esos cambios Ujú. tan, 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 tan llamativos, Ujú. ¿no? O sea, hay mujeres que me han dicho, yo si por mí fuera nunca tendría relaciones, o en la época de posparto, es que el deseo sexual está por los suelos, pues tiene su razón hormonal. Pues conocer también, o sea, que luego tiene muchísima aplicación. O sea, no solamente somos un cuerpo, es que todo lo que pasa en el cuerpo nos repercute en nuestros afectos. Entonces, Ujú. pues al final es eso, salud, autoestima, autoconocimiento, respeto. La mujer que se conoce se valora más. El otro día estuve en una sesión en la CUN, en la clínica de Navarra, donde Nieves González Rico, esta mujer que está con todo el proyecto de Aprendamos a Amar en la Universidad Francisco de Vitoria, Ujú. pues decía lo primero pues una frase que es, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se respeta. Ujú. Claro, dices, wow, es que si tú sabes lo que supone la fertilidad, que por qué tu útero se está engordando todos los ciclos, porque puede haber un embarazo, que una chica sepa eso, que todas las relaciones sexuales pueden tener consecuencias, o sea, le hace vivir su sexualidad de forma responsable. Ujú. ¿No? O sea, que luego tiene muchas cosas, ¿no? Perdón, me he enrollado un mogollón. Pues nada, ¿no? Estupendo, Eva. La verdad es que, vamos, que no nos queda otra cosa que darte las gracias por, bueno, pues estas 2 horas que nos has regalado de conocimiento, además, bueno, súper amenas, porque, bueno, o sea, estas cosas se pueden explicar de muchas maneras y lo has hecho muy Nada. ameno, muy comprensible, bueno, pues que yo creo que es, pues igual que los métodos naturales, los pueden entender todo el mundo, no todo el mundo. Y nada, pues que no sé qué más contarte, que estamos encantados, que tiraremos de ti todas las veces que haga falta, porque esto ha sido un exitazo de asistencia. Y luego, como os decía a los que bueno, habéis asistido, bueno, cualquier cosa que necesitéis o más información que tengáis, bueno, pues o directamente le escribís a Eva Let Yourselves o a la asociación, da lo mismo, os damos toda la información que necesitéis. Y luego os emplazamos a la siguiente charla, que va a ser el día 25 de enero, también a las 8. La impartirá en este caso don Ignacio Segarra, hablando sobre los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales. Hablará también, pues bueno, un poquito de la responsabilidad que tiene el farmacéutico en el mostrador, pero sobre todo, bueno, pues los que a lo mejor no sois farmacéuticos y ese tema no os interesa tanto, pero bueno, yo creo que es bueno saber o conocer también los efectos adversos. Así que nada, pues muy buenas noches a todos. Encantado de haber podido compartir estas 2 horitas con todos y hasta la próxima, hasta el día 25. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a Hasta el todos. jueves que viene. Gracias, Ana y Marta. Adiós, muchas gracias a ti. Gracias.